Hola a todos, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Aitor Neologo, aquí retransmitiendo desde mi casa. Y bueno, hoy os traigo un invitado que no necesita presentación, ¿vale? Su nombre es Robert Martínez, ya lo conocéis, está a tope desde hace un año. Es un no parar, o sea, el chico se ha propuesto hacer directos hasta reventar, ¿no? Entonces, le invité a través de mi Instagram porque vi que me seguía y para mi sorpresa accedió a este directo. Entonces, bueno, no me voy a dilatar mucho más y lo voy a hacer pasar ya directamente, ¿vale? Veo que ya somos un montón de gente, así que vamos a darle la bienvenida. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? ¿Cómo Pues muy estamos? bien y encantado de estar contigo. Siempre es un placer compartir espacio y tiempo con buscadores de la verdad, con guerreros de luz, con gente que está realmente al pie del cañón en esta guerra informativa, espiritual y energética, y siempre desde el lado de la luz. Pues es un placer siempre estar aquí en la trinchera al lado. Totalmente, totalmente. Hemos estado hablando un poquito ya antes de entrar en directo y ya hemos comentado algunos temas muy interesantes que vamos a tratar un poco más adelante, pero bueno, me gustaría empezar por tu punto fuerte, ¿no? A lo que te dedicas en tu día a día, que es la astrología, ¿no? Y el título de este directo se llama Mecánica de la realidad, ¿no? ¿Cómo funcionan las cosas? Eso es lo que más me interesa a mí saber. Siempre he sido muy curioso en este aspecto. Así que me gustaría saber cómo es posible que se cree una impronta tan determinante en nosotros al nacer, solo por la distribución de los astros en ese momento. ¿Cómo es posible que se cree una relación tan íntima entre los astros y lo que determina nuestro día a día? Robert, ¿cómo es posible eso? Claro, la respuesta definitiva y demostrada de esto no la tiene nadie, así que aquí entramos dentro del ámbito especulativo. O sea, nosotros sabemos que eso funciona, pero darte la explicación del por qué entramos ya en el campo filosófico, metafísico y especulativo. Mi propia visión al respecto es que el universo es holográfico, es energético y funciona por estructuras fractales simbólicas. Entonces, cada instante dentro del reloj cósmico pues tiene una impronta o tiene como, digamos, un código energético único y propio. Y claro, lo que vemos en el cielo realmente es un reloj. Es un reloj con unas manecillas que son los planetas que se mueven en tal sitio, en tal coordenada, en tal franja magnética, y cada cosa que nace, e insisto en cada cosa, no hace falta que sea una persona, una empresa, un proyecto, lo que sea, nace en un momento determinado, arranca en un momento determinado, y eso tiene una particular vibración, mejor dicho, una combinación de vibraciones, como si fuera una partitura complicadísima en la que hay muchísimas notas y la resultante o la combinación de todas ellas es tu avatar. Ni siquiera eres tú en esencia, porque tú estás encarnando en esta realidad y coges este avatar. Por eso tu ser, tu espíritu, no tiene que ver con la forma que adoptas astrológicamente al nacer. Por eso, en vidas pasadas o vidas futuras, evidentemente tendrás otra configuración. Por lo tanto, la astrología nos marca el fractal en el que vamos a encarnar o algo va a encarnar en un momento determinado, por razones que de fondo desconocemos. Entonces, ¿elegimos el momento justo en el que vamos a nacer? ¿Y elegimos realmente a nuestra familia? ¿Elegimos venir aquí realmente, Robert? Si hablamos en términos de un alma, sí, el alma escoge aquel avatar que es más apropiado para el tipo de misión que tiene que escoger. Y algunas coordenadas base, como padres, madres, entorno y lugar de nacimiento, también se escogen previamente. Muchas veces también el tipo de grupo de alma con el que vas a encarnar para realizar una misión, con lo cual muchas veces pues almas gemelas, almas que han estado muchas vidas encarnando juntas, tienden a confluir en un mismo momento y lugar. Ahora, eso en términos globales, pues la mayoría hemos encarnado precisamente para este momento, para estar todos juntos, todos encarnados en este momento, para la que se nos ha venido encima o que ya tenemos ahora mismo encima, para estar todos a pie de guerra aquí para desmontar el chiringuito de la oscuridad.
porque desde allí arriba no se pueden ejercer las acciones necesarias para poder desmontarlo. Entonces sí, se escoge todo o por lo menos una gran parte y luego evidentemente siempre está el libre albedrío para poder jugar la partida como mejor nos convenga, tomando las decisiones aquí abajo siempre con un margen bastante amplio de libertad. Vale, eso te iba a decir, porque también, claro, al estar tan determinados por los movimientos astrológicos que condicionan nuestro día a día, uno puede pensar, oye, ¿realmente existe el libre albedrío o no? ¿O es una combinación de ambas cosas? Existe, por supuesto. El paralelismo más obvio es la genética, es lo más parecido a lo que tenemos de determinismo astrológico llamado así. O sea, la genética te predispone pues, a tener una tipología de fuerza física, un tipo de capacidad intelectual. Sin embargo, con eso puedes hacer muchísimas cosas. O sea, la propensión que tú puedes tener, por ejemplo, tú que eres Capricornio, pues la manera de pensar es muy metódica, por eso también has escogido la palabra mecánica, porque te gusta que las cosas cuadren de una cosa con la otra, ver su mecánica. Eso es una predisposición natural. Pero a partir de ese arquetipo que siempre va a estar en tu vida, tú puedes jugar la partida de infinidad de maneras. Entonces, hay algo que nunca va a cambiar en ti, que es la esencia, que es la base arquetipal, y sin embargo la forma cambia muchas veces. Del mismo modo que a lo largo de nuestra vida cambiamos de ropa, de peinado, de look, o sea, eso es algo variable. Entonces, lo que llamamos libertad es todo aquello que es variable. Y de hecho, cuando hablamos de acontecimientos de vida, prácticamente todos son variables. Lo que está aproximadamente fijado son niveles de aprendizaje. Yo tengo que hacer una serie de aprendizajes, pero puedo hacerlos de muchas maneras, con más dolor o con menos dolor. Entonces, que nadie piense que alguien está determinado para sufrir. Eso no ocurre nunca. Nosotros estamos determinados para hacer una serie de aprendizajes. Y yo siempre puedo escogerlo con más anestesia o con menos anestesia. Lo que va a ampliar mi libre albedrío es mi nivel de consciencia. Así que cuanto más aprende uno con las experiencias, más se ensancha a nivel de conciencia. No es una cuestión de edad, sino del aprovechamiento conciencial de las experiencias. Cuanto más conocimiento o atención pongo, más rápido aprendo y menos tengo que sufrir. Vale, oye, ¿y el sufrimiento, entonces, puede llegar a ser redundante o es perfecto? Quiero decir que siempre tienes la misma cantidad de... o la cantidad necesaria de sufrimiento como para llegar al aprendizaje, a llegar a ciertas conclusiones y de ahí pasar al siguiente nivel. ¿Existe el sufrimiento redundante? Bueno, desde mi punto de vista sí existe el sufrimiento redundante, porque no está escrito. Tú puedes escoger realmente, si encuentras la manera y encuentras la fórmula, dejar de sufrir. Entonces, podemos decir, como dice la frase, el dolor sí que es inevitable, el sufrimiento se puede evitar. O sea, cierta dosis de dolor, de frustración, de lucha vas a tener, pero es un dolor perfectamente soportable. Cuando hablamos de sufrimiento es cuando una persona no está comprendiendo lo que está pasando y se está peleando con su naturaleza, se está peleando con lo que está aconteciendo. Eso es el sufrimiento. Sin embargo, tener experiencias que objetivamente podríamos decir que son difíciles, eso de por sí no determina o implica un sufrimiento. El sufrimiento es un posicionamiento de el individuo frente a las circunstancias. No es algo inherente a su naturaleza. No estamos predestinados a sufrir. Por eso pues, se puede redundar y puedes repetir 1000 vidas la misma tontería y no aprender. Por eso, claro que se puede redundar en el sufrimiento, o por lo menos esa es mi visión. Claro. Entonces, para una persona que quizás esté atrapada en un bucle de sufrimiento, sin saber muy bien cómo salir, ¿dónde llegaría el punto de inflexión para decir, oye, ya he aprendido la lección? ¿Cómo podríamos decir, tener una metodología como para decir, oye, que ya estoy en un bucle sin fin, ¿cómo puedo salir de aquí? Vale, muy buena pregunta y ahora a ver si consigo explicarlo bien. Pero básicamente un bucle de pensamiento o un sufrimiento que se repite, cualquier patrón que se repite, tiene que ver con una estructura de segunda dimensión, una estructura binaria, según la cual yo soy frente a mis circunstancias. Claro, lo que queda implícito y en el plano inconsciente es la tercera coordenada, lo que marca la tercera dimensión, que es la conciencia testigo. O sea, que eso aplicado en la práctica es mi cosmovisión, mi paradigma, desde dónde lo estoy afrontando. Si yo lo afronto desde un lugar equivocado, cualquier cuestión, yo no voy a poder superarla. O sea, si yo, por ejemplo, soy bajito y estoy frustrado por eso, pues ¿cómo podría ser más alto? Lo estoy enfocando desde el lugar equivocado.
Si yo acepto mi altura, empiezo a darme cuenta de que a lo mejor esa altura tiene una serie de ventajas que yo no he sabido ver. Por ejemplo, yo qué sé, pienso en Messi, que siendo bajito, pues ha sido el mejor futbolista de la historia o de los mejores. Entonces digo, si en lugar de pelearse con eso se da cuenta que con ese centro de gravedad más bajo, pues puede ser muy diestro en este deporte, pues a lo mejor deja de ser un problema. Entonces la cuestión es, ¿desde dónde planteas las cosas? Esto es básico para acabar con el sufrimiento. No significa que eso te capacite para hacer cualquier cosa, pero te permite bascular hacia la tercera. O sea, cualquier persona que está atrapada en un bucle de pensamiento es porque lo está enfocando siempre desde el mismo lugar. Por eso tenemos que cambiar el enfoque. Siempre estamos, desde la conciencia de segunda dimensión, las cosas son o buenas o malas. Porque desde mi conciencia animal, o esto es comida o esto es veneno, esto me da vida o esto me da muerte. Desde la tercera dimensión, desde la tercera coordenada, lo que tengo son aprendizajes. Esto es información objetiva, lo que me está pasando es neutro y yo decido para qué lo aprovecho. Y cuando yo me enfoco en el conocimiento en sí mismo, entonces me doy cuenta de que las experiencias dejan de encallarse. Cuando se repite una situación, deja de repetirse, porque yo he aprendido lo que tenía que aprender y salto de nivel, salto de fractal. Entonces, se acaba el sufrimiento. Dejo de repetir lección. Por eso es, si algo se me repite, no lo estoy enfocando desde el lugar adecuado. Vale, entonces, Robert, ¿qué pinta tendría una transición de segunda a tercera? ¿Qué características podríamos observar o cómo podríamos propiciar ese inicio de transición a tercera? Las personas que estén atrapadas en segunda. Sobre todo sería tomando distancia de las cosas que están pasando. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, la persona está en la rueda del hámster de necesito trabajar para pagar la hipoteca, para pagar esto, y entonces estoy en un trabajo que odio, pero me da seguridad, me da dinero, pero tampoco puedo dejarlo y hacer algo que quiero porque realmente lo necesito para pagar, porque si no, no como. O sea, es un bucle habitual, porque vivimos en una situación, bueno, un sistema esclavista, ya lo hemos comentado 1000 veces, y a la persona le cuesta salir. Realmente, si él se abstrae de ahí, tendría que pensar, a ver, realmente vivimos en un estado de bienestar, que se supone que de comer te va a dar, eso no te va a faltar. O sea, si te das cuenta, y la persona reflexiona un poco, se dará cuenta de que es muy raro que le falte de comer, es muy complicado. Seguramente tiene familia o tiene beneficencia, entonces lo que hay ahí detrás no tiene que ver realmente con el miedo a pasar hambre. Salvo en algunos casos extremos, el 90% de las veces no es un miedo a pasar hambre. Eso es lo que inconscientemente está actuando como paradigma. El paradigma de la hambruna está operando en su inconsciente y está, digamos, moviendo su realidad. Tiene que darse cuenta de que él no tiene miedo a pasar hambre. A lo mejor tiene miedo a quedar como un fracasado, a dejar su trabajo y fracasar, a pasarlo mal. Seguramente hay orgullo ahí detrás o hay otro tipo de miedos. Eso es lo que tiene la persona que desactivar y darse cuenta de que si realmente no está, por ejemplo, enfocándose en hacer algo que le guste, es por miedo a fracasar, presión familiar, contaminación cultural. O sea, tiene que darse cuenta de que detrás de su aparente miedo y su bucle de pensamiento hay una serie de premisas ocultas que él ha dado por válidas y que no son reales, que son fácilmente desmontables. Como que en este caso, que una persona en Occidente a día de hoy, o por lo menos en España, se va a morir de hambre. Hombre, la gente en España, por lo general, no se muere de hambre. Puedes pasar penurias o puedes bajar mucho tu calidad de vida, pero no te vas a morir de hambre porque el Estado, si algo tiene, es que beneficencia da. Entonces, eso es lo que una persona tiene que darse cuenta. ¿Qué cosas está dando por verdaderas que no lo son? Y que, por supuesto, le da pánico y terror tener que afrontarlas. Pero eso es un ejercicio de madurez emocional e intelectual imprescindible para saltar de la segunda a la tercera. Vale. Entonces, eso sería la transición a tercera y el ejercicio de darte cuenta de tus bucles, ¿no? Y hacer un distanciamiento. Y entonces, pasado un tiempo, presumimos que llegaríamos a la transición a cuarta. ¿Cómo sería esa transición en particular? ¿Qué características tendría? Claro, la transición a cuarta es un poco más compleja porque esto es cualquier persona que intenta meditar o que ya tiene el hábito de observar sus pensamientos, de tomar distancia de las situaciones, se da cuenta de que en su mente, que en su propio espacio mental, hay actividad mecánica, que las cosas no fluyen, como tú decías, la monkey mind, ¿no? La mente del mono, que va dando vueltas, que funciona con su propia autonomía, con su propia mecanicidad, y esos automatismos tienen que ser observados y disueltos. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra cabeza, sino que arrastramos no solo nuestra propia historia personal,
trufada de traumas y experiencias multicolor, sino sobre todo la presencia de informaciones externas a nosotros que todos hemos introyectado. O sea, lo que se puede decir, el otro, la sociedad, la cultura, que está introyectada en mí. La persona siente culpa y eso lo ha incorporado de base. Entonces, empezar a abordar todo ese caos interno que hay, digamos, el abordar el inconsciente de manera consciente, darme cuenta que en mi lenguaje, mi manera de comportar, mi manera de hablar, yo estoy reflejando ese inconsciente, eso es la entrada hacia la cuarta dimensión. La cuarta coordenada sería el poner luz en el inconsciente, en todo el residuo, todo el remanente que tiene mi mente consciente y que se genera sin darme cuenta. Y que luego es lo que te desgasta, dice que estoy mal de energía, o estoy mal lo que sea. Digo, bueno, es que estás creando una cantidad de energía residual que ni siquiera eres consciente de ello. El abordaje es empezar a darte cuenta de eso. Vale, ¿y cómo tomamos conciencia por eso? Quiero decir, a través de la meditación y contemplación, está claro, pero ¿se te ocurren otras técnicas, filosofías, actitudes que comentar en particular? ¿O? Muchas, a ver si me da tiempo, no voy a ser exhaustivo porque se me van a olvidar miles, ¿no? Pero lo primero que se me ha ocurrido es a través del sueño ordinario. Por las noches nuestro inconsciente se expresa. Entonces nuestra cuarta dimensión se abre y claro, es un caos, ¿no? Porque ves que de repente se te mezclan imágenes del pasado con otras del presente, con otras del futuro, escenarios paralelos, alternativos. Ahí puedes ver también las cosas que te dan miedo, las cosas que te apasionan, los deseos frustrados. O sea, eso sería el análisis del inconsciente a lo bruto cada noche sin hacer mucho esfuerzo. Una hipnosis, una regresión, un viaje iniciático, la reflexión pura y dura, el estar en estado meditativo cavilativo, es decir, reflexivo, no solo simplemente en observación, sino también en análisis. Básicamente el tomo distancia cuando hay emociones. O sea, es muy importante para poder abordar la cuarta dimensión que esté el factor emocional. ¿Por qué? Porque yo si ahora me preguntas ahora mismo ¿de qué tengo miedo? Yo no tengo miedo de nada ahora mismo. Pero eso es falso realmente. Si tú me pones algo que para mí es amenazante, yo voy a experimentar miedo. Entonces necesito ponerme a prueba para que aflore esa emoción y entonces es ahí cuando todos los mecanismos y toda la mierda mental puede aflorar. Porque está inconsciente. O lo mismo, yo no tengo apego a nada. Puede ser que yo a día de hoy, en este momento, en este instante, cuando hablo contigo, yo no siento ningún apego. Lo cual no significa que tú me quitas algo, me robas algo, me haces alguna guarrada o que yo considere que es algo malo y de repente me entra una furia y me apego y sufro. Entonces, la vía del guerrero implica ponte a prueba en tu vida, hazte pequeños experimentos, pequeñas putaditas para ver cómo reaccionas. En el caso de que te consideres que ya estás iluminado del todo, digo, bueno, vamos a ver si hay cosas que te afectan. Y cuando te afectan, ahí verás tus grietas. Por lo tanto, el mero hecho de vivir esta vida con plena conciencia, poniéndote a prueba, ya en cierto modo te permite observar la cuarta dimensión. Tremendo, tremendo. Yo lo llamo autoputadas semitraicioneras. Muy bien hecho, pues me parece una buena definición. Sí, sí. Cosa que ya he dejado de hacer un poco porque he estado, como ya te he comentado antes, una temporada recuperándome de la última temeridad que abordé. Pero bueno, eso me llevó realmente a descubrir algo que vamos a hablar un poco más tarde, pero creo que está muy interesante, ¿no? Entonces, genial. Y por último, vienes hablando también mucho de quinta dimensión. Entonces, ¿cómo se puede pasar de cuarta a quinta? ¿Qué aspecto tiene esa transición? Vale, pues definido de manera muy simple, si en la cuarta dimensión el elemento básico tiene que ver con esa mente inconsciente, que además tiene la fuerza para aflorar cuando hay una emoción detrás, digamos que si yo tengo aquí abajo todo mi mundo mental caótico e inconsciente, meto una emoción y esto llega a la superficie. Pues la quinta dimensión es tener control sobre esa masa emocional. Control y coherencia. O sea, normalmente las emociones que hacen nos disparan hacia un lado o hacia otro. O sea, siento ira y entonces gano valentía, gano claridad mental, pero pierdo empatía, pierdo amor, pierdo reflexión. Entonces, claro, me genera una distorsión. O siento mucho amor, pero pierdo mucho discernimiento. Entonces, normalmente vivimos las emociones de manera desequilibrada, fragmentada. Cuando alcanzamos lo que llamamos sentimiento, y ese sentimiento es algo más profundo, más elaborado, empezamos a entrar en la quinta dimensión, que implica ser capaz de cohesionar toda esa masa emocional. O sea, que mi mundo interno no solo adquiera calidad,
no solo adquiera visibilidad y potencia, sino que además adquiera coherencia. Es decir, que yo tenga un sentimiento sostenido. Para que sea sostenido no puede funcionar por arreones, por un momento de subidón en Braveheart y me siento el rey de la montaña. No, tiene que ser algo que yo sostenga, pase lo que pase, me pilles como me pilles, tiene que haber un sentimiento, sea de paz, de felicidad, bueno, las virtudes o cardinales de alguna manera del mundo emocional, que serían la paz, la alegría, la tranquilidad, el optimismo, el sosiego. Eso es lo que debería cultivarse para poder sostenerse en quinta dimensión. Una vibración bastante inalterable, bastante fija. Entonces, ese sería el paso, la cuarta a la quinta, que por supuesto, gracias a la ascensión planetaria, poco a poco se irá haciendo más sencillo de sostener. Vale, entonces el planeta en sí está también ascendiendo vibracionalmente y por consecuencia nosotros o la mayoría de personas que hemos pasado de tercera o de segunda a tercera, de tercera a cuarta, que estamos en este camino, ¿no?, de ascensión vibracional, viene todo en una conjunción con los planetas y los astros, como no, obviamente. Exacto. Sí, sí, todo es un proceso que tiene su sentido, que tiene su lógica y que tiene su cronograma, es decir, que llega en el momento indicado. Entonces también, como tenemos una hoja de ruta con el mapa, con las coordenadas y con las instrucciones, solo se trata de aplicar aquello que ya se nos ha dado y que podemos intuir o que podemos canalizar vía directa para tener más comodín, ¿no? Para tener como más información al respecto, más datos. Y a medida que, de hecho, como estamos todos conectados, cuando uno comprende una cosa, como estamos en red, los demás también la empiezan a comprender. Y entre todos vamos poco a poco completando ese gran puzzle para que cuantas más personas mejor podamos hacer ese ascenso a la quinta, porque además cuantas más personas están en una calidad vibratoria más alta, eso influye positivamente en todos los que están alrededor. Lo mismo que a la inversa, cuando muchas personas están en una vibración muy baja, eso te contamina y todo el mundo lo ha experimentado 1000 veces. Hay mal ambiente, la gente está fatal, la gente es idiota y de repente te hundes. Pues esto es básicamente el ejercicio en la inversa. Si me influye en lo negativo, también tiene que influir por lógica en lo positivo. Y gran parte de lo que hacemos o pretendemos con la divulgación también es tratar de compensar el oleaje de lo negativo tan bestia al que estamos sometidos. Porque esa es la prueba de transición de la cuarta a la quinta, la cohesión emocional. Entonces, tengo que estar imperturbable ante lo que suceda afuera. Y si me cabreo, que no pierda mi centro. Porque el centro psicológico, el yo soy, la identidad nuclear que nos define, es aquello que se va a sostener en quinta dimensión. Todas las emociones periféricas tienen que ser pulidas como el diamante y ensambladas en ese cuerpo de luz. Vale, entonces me pregunto, ¿no? Estando en quinta, digamos que esa transición es un proceso conjunto que se va a completar en un momento dado y vamos a pasar a otra especie de realidad holográfica distinta. ¿Hay que morir para llegar a la quinta? Quiero decir, ¿dejamos nuestros cuerpos o podemos estar en quinta y estar aquí? ¿Cómo va? Bueno, a ver, eso no lo sabe nadie con seguridad. Yo te puedo dar cuál es mi versión de los hechos. Primero, creo que vamos a ir transicionando por oleadas. O sea, no va a ser que de repente 1000 millones de personas saltan a la quinta. Me extrañaría mucho. Si acaso encima empiezan 100 personas, o 10, o 5, o 2, o 1, o lo que sea. O sea, que va a ir por pequeñas oleadas. Pero cada vez que pase una persona, empapa vibratoriamente al resto y los siguientes lo tienen más fácil. O sea, por así decirlo, el primero, los 10 primeros, los que abren camino, lo tienen más complicado, tienen que hacer un ejercicio de fuerza mucho más alto, pero poco a poco es como si crearan una especie de hilo de luz a su alrededor o detrás tras de sí, y entonces el resto pueden ir transicionando. Entonces, muchos pienso que vamos a transicionar en vida, es decir, que no vamos a fallecer, algunos sí que fallecerán y luego ya reencarnar allí, pero por lo menos lo que dicen todas las profecías y lo que nos llega por canalización es que se puede pasar en vida. Que de hecho la mecánica la hemos explicado muchas veces, no tiene mucha complicación. Cuando una persona hace un viaje astral, puede otear un ratito la quinta dimensión, puede estar un rato allí. El tema es que luego pierdes la experiencia y vuelves otra vez aquí, vuelves al cuerpo. Habrá un momento en el que si tenemos suficiente coherencia y cohesión energética, podamos decretar allí, me quedo aquí, fijo mi punto de encaje, toda mi masa física se traslada a la quinta y entonces desaparece tu cuerpo físico de aquí. Eso es lo que creo que pasará y lo que creo que ha pasado ya muchas veces en la historia con las diferentes culturas iniciáticas.
Sí, me recuerda un poco a los mayas, por ejemplo, ¿no? Que se dice que de repente desaparecieron, no sé, 100.000 de golpe, ¿no? Y supuestamente hacían la ascensión, ¿no? Interesante, interesante, tremendo. Entonces, comentas mucho sobre los sueños lúcidos y las proyecciones astrales, las canalizaciones también. ¿Qué es canalizar? ¿Qué significa canalizar? ¿Y cómo podemos saber que al canalizar una información no estamos siendo interferidos por la matrix holográfica que nos quiere someter? Bueno, de hecho no lo sabemos. O sea, ahí hay un salto al vacío, un salto de fe, porque básicamente, primero, ¿qué es canalizar? Es establecer un diálogo consciente con otros cuerpos energéticos. O sea, tenemos que partir de la premisa de que tenemos diferentes cuerpos. Cuerpo astral, cuerpo causal, cuerpo búdico, átmico, o cuerpo de cuarta dimensión, de quinta, de sexta, diferentes nomenclaturas para referirnos a lo mismo. Entonces, básicamente, cuando alguien tiene una intuición, es una forma de canalización en el formato de certidumbre intelectual, o sea, tengo una corazonada, significa que a través del chakra corazón conectas con tu cuerpo etérico, que a su vez conecta con el cuerpo causal, te manda una información y la recibes en forma de creo que esto va a ser así, a pesar de que no tengo una evidencia fáctica y racional de que eso va a suceder así. Lo que llamamos canalización es tratar de generar ese proceso de obtención de información de manera consciente y deliberada. O sea, las intuiciones afloran muchas veces en situaciones. Pasa algo, tienes un estímulo, ese te hace reaccionar y tú, de una manera mágica, inmediata, atas cabos. O tengo una sensación cuando he visto algo o ha pasado algo. Canalizar es, en frío, voy a cerrar los ojos o voy a intentar conectarme, voy a establecer un contacto con mi yo superior o con otro cuerpo de luz y voy a establecer una conversación. Y voy a hacer un juego de preguntas y respuestas y, por supuesto, la respuesta tiene que llegarte o vía mental intelectual o vía auditiva, dado que el cuerpo energético también tiene su propio oído y por lo tanto me puede llegar como una voz, o puede llegar a través de imágenes o puede llegar a través de sensaciones. De hecho, puedo llegar directamente a través de él, o sea, que cuando hay una canalización muy fuerte te llegan imágenes súper nítidas o voces súper nítidas, o puedo utilizar la mente como intermediaria. Entonces, a través del pensamiento y la imaginación, me dejo llevar, doy a una pregunta, una consigna e interpreto la respuesta. Claro, siempre tenemos la distorsión de la interpretación, porque todo lo interpretamos en función de nuestro inventario. El inventario es una manera de decir toda nuestra gama de conceptos intelectuales, como mi alfabeto personal. Entonces, al final lo traduzco a mi idioma. Y claro, toda traducción que hago está sujeta a errores. Lo ideal siempre es ir mejorando tu código arquetípico. Yo utilizo para canalizar siempre el código astrológico. Entonces, pido que me llegue la información en forma de arquetipos astrológicos porque para mí es fácil traducirlo. Digo, a ver, ¿qué significa esto? Y me mandas una imagen del sol en Cáncer en casa 7. Entonces, yo ya interpreto eso qué significa. Entonces, si me lo mandas en forma de arquetipos astrológicos, yo puedo fácilmente traducirlo a mi idioma o al idioma de las personas normales. Entonces, básicamente lo que hacemos con Canalizando es una traducción e interpretación. Estamos hablando otro idioma que es no dual y lo traducimos a través de nuestra mente dual, siempre sabiendo que es perfectible, que la información está sujeta a distorsiones y además no solo las propias del individuo, sino como tú dices, de la matriz holográfica, pues hay entidades que intentan sabotear, por supuesto, y te pueden contaminar la información. Por eso es importante tratar de verificarlo, hablar con más personas y ver si todos más o menos confluimos en la misma idea. Claro, ese es el sistema más o menos que usáis, ¿no? Los que canalizáis por separado, luego cotejáis un poco entre vosotros y esta información es consistente, ¿no? No está... Bueno, Vale, aún así podría ser que todos estuviéramos contaminados por el mismo sesgo, o sea, claro. la fiabilidad total nunca la hay. La cuestión es que cuando hay una resonancia fuerte a nivel de corazón, casi sabemos seguro que es verdad. O sea, si solo me llega una información, pero no me genera ningún tipo de sensación, digamos que lo dejamos ahí entre comillas o en suspense. Podemos hablarlo, pero ya te voy a decir con mucha menos convicción. Pero cuando voy a saco con algo es porque lo hemos visto con mucha claridad, las emociones eran muy congruentes y además se experimenta con un nivel de certeza muy alto. Por eso a veces haces una canalización y dices, bueno, necesito más confirmación, todavía no me ha quedado claro, necesito más tiempo y a veces no tienes algo claro. Dices, no, necesito un par de semanas más, volver a preguntarlo, salgo al astral, vuelvo a mirarlo, pregunto a más gente a ver qué han visto y a partir de ahí cuando
ya tenemos una imagen consistente y digo, vale, a lo mejor me faltan piezas del puzzle para poder dar un mensaje. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar, por ejemplo, a través de los sueños lúcidos, estas habilidades o a través de las proyecciones astrales? ¿O cómo podemos llegar a obtener estas experiencias? Por ejemplo, te preguntaría si los sueños lúcidos te pueden llegar a bloquear en el momento en el que realmente llegas a través de una técnica a tener un sueño lúcido a voluntad. Te pueden llegar a bloquear directamente porque has entrado en un mundo a nivel consciente y has saltado una alarma y vienen y te bloquean. ¿Eso es posible, por ejemplo? ¿Te refieres si te pueden bloquear entidades cuando tienes sueño lúcido? Sí, si te pueden bloquear la habilidad incluso o incluso de alguna manera quitarte esa inquietud a nivel mental. Sí, por supuesto, absolutamente. Es decir, hay sistemas de inhibición muy potentes y básicamente cuando alguien entra en un sueño lúcido conscientemente o en un viaje astral, si lo viéramos desde fuera, proyecta una serie de luces, de haces de luz diferentes a cuando está en un sueño ordinario. Entonces, esos haces de luz, hay entidades rastreadores de conciencia y además tecnología arcóntica que lo que hace precisamente es sabotearte, como si te metieran un virus, como si te metieran algún tipo de programa software, que lo que te da es bloquearte. Entonces, esto es algo que llevo mucho tiempo explorando para entender cómo se puede vencer ese cortafuegos, esos sistemas defensivos que están muy programados para bloquearte la experiencia. Lo normal es que la experiencia te dure poco. O sea, si tú vas con una intención, por ejemplo, voy a un sueño lúcido y voy con una finalidad lúdica, tú no llamas demasiado la atención. Tú ten en cuenta que cuando estamos allí, nuestra intención lleva como una especie de código de color. Entonces, el que va, por ejemplo, en pos de conocimiento, lleva un color determinado y las entidades van a saco. Si voy a tocarme los huevos, hacer el capullo, hacer el imbécil, no pasa nada, no voy a tener prácticamente ningún problema. Pero si yo voy con la intención de hablar con un maestro ascendido, sacar una información, te vas a encontrar de todo. Y eso es lo que me he encontrado muchas veces. Entonces, la cuestión es cómo se vence. Hemos hablado, ¿cómo se pasa de la cuarta a la quinta? Con la coherencia emocional. Pero claro, aquí está el punto. La coherencia emocional no implica ausencia de emoción. O sea, si yo voy demasiado sereno, demasiado sobrio, sin mucha motivación, sin mucha potencia emocional, tampoco llego. Tengo que llegar cargado de emoción y de sensibilidad, pero completamente controlada. Entonces soy imparable. Por eso ese equilibrio es jodido. Porque claro, puedo decir, vale, pues desconecto mis emociones, voy en plan sereno, pues no llegas tampoco. Claro. Mira, esto te lo preguntaba porque me pasó. Estuve haciendo esta técnica, una técnica X para sueños lúcidos. Y en el momento en el que lo conseguí, en una noche lo hice como 3 o 4 veces seguidas, al día siguiente es como que perdí el interés, entre comillas, y yo recordaba, oye, que yo quería hacer esto, pero a la noche siguiente me fui a dormir y previamente tenía la intención de continuar haciendo eso, pero esa noche es como que no lo hice, como que no, ¿sabes? Y me observé esa dinámica y dije, qué curioso, ¿no? Un poco con la sospecha. Sí, seguramente te metieron algún implante en el tercer chakra, que es el que impele el deseo. Entonces, si yo te saboteo el tercer chakra, el plan de acción, la motivación y la fuerza y el empuje que tienes para conseguir algo se diluye. Entonces, lo tienen tan sencillo como eso, te meten mierdas aquí. Yo recomiendo, cuando vamos al astral, mirarse el cuerpo. O sea, muchas veces vas ahí, vas a por lo que vas rápido, no te da tiempo a hacer un análisis minucioso porque tienes poco tiempo. Pero recomiendo empezar a mirarse el cuerpo, te miras las manos, te miras los brazos, te miras todo y empiezas a rascar por si hubiera cosas que tienen como una especie de apariencia de costras. Entonces, cuando tienes algo como una costra, casi siempre es algún tipo de implante o algún tipo de mierda. Te lo arrancas con las uñas o como puedas. Y entonces te das cuenta que automáticamente vas más ligero y funcionas mejor. Pero claro, muchas veces se te olvida, porque claro, también te meten muchísimas mierdas para que sea muy difícil de recordar. Por eso es habitual, tienes 4 noches perfectas, súper lúcidas, a la quinta no puedes. Digo, ¿qué ha pasado? Pero si ya lo tenía cogido completamente el truco, te han metido de mierda por un tubo. Por eso, ahí lo que hay que hacer es, durante el día, hacerse sanaciones energéticas, explorar a ver qué cojones ha pasado, porque te meten de todo. O sea, básicamente, el que busca conocimiento no es algo doloroso ni te van a fastidiar la vida, pero te van a dificultar ese acceso a la información. Por eso es una batalla permanente. Claro, entonces, teniendo en cuenta el tema de los implantes etéricos
condicionan o nos vetan directamente acceder a ciertos estados, etc., ¿no? Te preguntaría, ¿qué variedad de implantes etéricos has llegado a ver? Y ¿tienes algún decreto en particular o alguna herramienta muy útil para quitarlos? Esa sería la pregunta. Vale, variedad no te sabría diferenciar mucho porque yo cuando veo cualquier mierda aquí la quito y no me paro mucho a mirar los detalles, no es mi especialidad, o sea, yo soy de trazo grueso, entonces voy a saco y no sé si es un parásito o si es un implante o lo que sea, yo veo mierda aquí encima, pues fuera, que te vas. Entonces, en ese sentido, no soy muy diestro, mi energía es más global y entonces cuando se trata de mirar el detalle, realmente me cuesta bastante. Decretos, bueno, todos los decretos, a veces pongo en mi Instagram alguno de estos que son de empoderamiento general. Puedes utilizar también mantras, el mantra clásico es el OM, si tú vas al astral, por ejemplo, con un OM permanente, eso ya crea bastante pantalla de protección. Es muy raro que con un OM permanente, si eres capaz de sostenerlo, se te enganche nada. Pero claro, eso también dificulta que te acordes del plan de acción. Estoy con el OM, OM, OM y no me acuerdo ni qué cojones quería hacer. Entonces, tienes que tener bastante práctica en los mantras para hacerlo. Técnicas de Reiki, de sanación, claro, son un poquito complicadas ahora de explicar, pero básicamente creo que las mejores para implantes, más que las de decretos, son las kinestésicas. Entonces trae tu cuerpo energético aquí delante y aprende a palparlo, aprende a notarlo y aprende a ver dónde hay alguna adherencia. Y cuando notes la adherencia, tienes que imaginar o pillar algo, como algo que fuera como una aguja y pinchas allí. También hay a veces varitas mágicas como esta de aquí. Hay diferentes herramientas energéticas que sirven para pincharlas. Entonces, con esto te vas a tu cuerpo energético, incluso con los ojos cerrados te imaginas que lo tienes en las manos y tocas por aquí, tocas por allá y suelen disolverlo bastante rápido. Entonces, para quitar implantes, pues herramientas como estas, si queréis después te paso la referencia, van bastante bien para quitarlos. Y a veces, aunque no tengas una varita, cierras los ojos y te imaginas que la tienes. O sea, la varita mágica ayuda mucho a quitar el implante. O sea, al tener esa extensión fálica, como si fuera una espada, ayuda bastante a nivel simbólico, energético, a eliminar cualquier cosa que esté adherida. Eso es lo que mejor funciona. Yo utilizo mucho lo visual y lo kinestésico. El decreto más en el astral, pero el astral es cualquier entidad que esté adherida a mi cuerpo energético, es expulsada inmediatamente. Expulso cualquier entidad que esté adherida a mis cuerpos energéticos, ahora y para siempre. Tremendo. Entonces la varita esta es un objeto muy yang, ¿no? Es sí, penetrante, punzante. Exacto. Y buena para el combate, claro. Claro. Lo que quiero es expulsar, entonces necesito algo que sea muy yang. Se llama modulador psiónico, ¿no? Este que lo hacía Antonio Tirado es el que vende esta varita. Entonces lo puedes adquirir tranquilamente sí. online. Esta la compré online, sí, Antonio Tirado, que es un señor que hace todo tipo de herramientas de tipo energética, y esta me la recomendaron y la verdad es que va muy bien. Vale, pues luego te pediré el link o información y lo pegaré en comentarios para que la gente sepa y para que lo sepa yo también, porque estoy muy interesado ahora mismo, porque digo, ostras, a ver si practico un poco con ello y me quito un par de cositas que van por ahí, pero bueno. También hay implantes mecánicos, realmente mecánicos, o sea, son dispositivos, gadgets que están ahí adheridos y bueno, son complicados de quitar. Sí, también pues hay algunos que están en capas muy profundas y realmente hay que zambullirse mucho para quitarlos. Por eso no es tan sencillo como, hostia, me hago una limpieza energética y se han ido todos los cojones en vinagre. Tienes que trabajar y sudar para realmente llegar hasta la madriguera del conejo. Sí, yo realmente las veces que me he quitado alguno y he dicho, hostia, me lo he quitado, ha sido a través de una toma de ayahuasca, por ejemplo, ¿vale? Cuando tuve mi época de tomar ayahuasca. Y bueno, era un periplo tremendo, ¿no? Llegar ahí y aparte sobrepasar esa emocionalidad, ese miedo exacerbado que te puede llegar a surgir, ¿no? ¿Tú has tenido experiencias con psicodélicos o No. nunca? No, ¿no? Tú Nunca directamente ya... Voy a saco, bueno, porque claro, cuando utilizas el psicodélico, claro, te da una ventaja añadida, te da un plus de energía para que puedas llegar más lejos de manera sostenida. El tema es que, claro, eso quiero hacerlo sin ayuda, porque si me acostumbro a hacerlo con ayuda, después va a costar llegar a ese nivel. Te viene bien para tener una referencia, claro. Yo no es que lo desaconseje, pero yo en mi caso particular prefiero ir por
por la vía directa, por la vía natural, hasta donde llegue. Sí, totalmente. Para mí, en mi caso particular, fue un episodio, ¿no? Tuve muchas experiencias y muchas referencias que me han servido, pero llega un punto en el que dices, tengo que parar, porque también se puede convertir en un bucle, en fin. Entonces, me ha quedado pendiente preguntarte cómo desarrollaríamos una coherencia emocional o cómo una persona que se ha desconectado prácticamente total o parcialmente de sus emociones puede volver a reconectarse, incorporar ese aspecto necesario para pasar a quinta, ¿no? Como... Vale, un poco lo hemos hablado al principio. Si una persona está muy desconectada de sus emociones, significa que la está bloqueando. Entonces, ¿cómo la vuelves a activar? Con experiencias. Pues haciéndote pequeñas pruebas y experimentos de cosas que te hagan sentir. Un recurso muy facilón es volver a cosas que en la infancia te gustaran. Porque entonces el niño, los 7 primeros años de vida son pura emoción. Entonces, si yo me pongo a ver una serie de infancia, coño, me afloran las emociones inmediatamente. O fotos de la infancia o lo que sea. Entonces, ahí estás remitiendo a cosas que tienen una carga emocional. Y seguramente lo ideal es, en el momento en el que tú bloqueas las emociones, es porque hay algún tipo de defensa, ¿no? Entonces, intenta descubrir cuándo las bloqueaste, cuándo las paraste. Entonces, cuando la persona los para, es un evento traumático, algún evento difícil, ese evento está cargado de emoción. Entonces, si le echas huevos y vas allí, verás que las emociones siempre han estado. Entonces, todo el mundo siente cosas. Lo que pasa es que no a todos nos hacen sentir cosas los mismos estímulos. Entonces, a uno una película romántica le hace llorar y a otro, esto es una gilipollez. A lo mejor se emociona con un gol, yo qué sé, es que cada uno tiene sus estímulos. Entonces, primero, pues astrológicamente vemos qué te emociona a ti. Lo que te emociona a ti es aquello que tienes que incentivar. Entonces, lo ideal es ponte algo que te emocione, por ejemplo, para bien, y aprende a controlar tu reacción, que no te desborde, que no te quedes llorando, que no te quedes distorsionando tu visión. Tiene que ser que aunque emocionalmente te sientas muy alterado y muy sensible, seas capaz de no perder tu centro, de no alterar tu cosmovisión bajo el influjo de una emoción. Que no te vengan ni muy arriba ni muy abajo, que te seas igual. Digo, sigo pensando lo mismo a pesar de estar ahora mismo muy emocionado. Me recuerda un poco a Harry Potter, creo que es la tercera o la cuarta película, ¿no? Que Harry tiene que hacer un hechizo muy particular y el profesor de Defense Against the Dark Arts, como se dice en castellano, defensa contra las artes oscuras, Ajá. le dice que conecte con una emoción feliz de su infancia y proyecte ese haz de luz ¿no? hacia esas entidades, ¿no? Sí, parece un ejercicio de PNL básico, pero es eso, es conecta con una experiencia que te guste, la aflora esa emoción y luego desde allí generas lo que sea. Total, total. Entonces vamos a continuar. También te quería preguntar por el yo superior. ¿Qué es el llamado yo superior? ¿Cómo podemos estar tan desconectados de él, algunos? ¿Cómo podemos tener un yo superior y no saberlo? ¿Cómo va Claro, esto? yo superior, la definición técnica sería la parte, digamos, del espíritu más individualizada que hay en ti. O sea, digamos, en el nivel último todos somos lo mismo, somos unidad, somos la misma materia, la misma esencia. Entonces, esa esencia inicial se va dividiendo en facciones, en partes, y esas partes van canalizando diferentes rayos, ¿no? Como los arcángeles que tienen el rayo violeta, el rayo dorado, pues el yo superior sería como aquella partícula de ti, la mónada original de la cual ha emanado tu alma. De hecho, de un mismo yo superior pueden nacer muchas almas, o sea, que ni siquiera tienes un yo superior único, puede haber fácilmente un yo superior que aglutine muchas familias de almas. De hecho, establecer la conexión con él es estar en tu identidad. Lo que hacen las élites con nosotros es mantenernos vibrando en segunda, o sea, luchando por nuestra supervivencia, luchando todo el rato contra el del otro, contra el enemigo, y eso es lo que hace que ni siquiera puedas entrar en tercera, mucho menos en cuarta, mucho menos en quinta. Claro, desde la quinta, la conexión con el yo superior es bastante rápida. Pero ya desde tercero, desde la conciencia testigo, cuando alguien está simplemente observando o simplemente fuera de la actividad egoica, ya está en contacto bastante directo con el yo superior. O sea, siempre que me olvido de mi personaje y estoy inmerso en la actividad, yo ya estoy conectando
directamente con mi yo superior. Lo que pasa es que ni me doy cuenta. O sea, yo ahora mismo, mientras estoy elaborando el discurso, estoy conectado a mi yo superior, porque me olvido completamente de la persona que soy, de mi historia personal, de si hay alguien escuchando. O sea, todo eso desaparece porque tengo que poner demasiada atención y concentración en articular bien el discurso. Por eso el personaje queda fuera. De hecho, me trabaría mucho si empezara a reflexionar sobre quién soy, qué hago aquí, cuánta gente conectada, si hay comentarios. Si entrara en eso, en la partícula egoica, me desconectaría automáticamente del yo superior, empezaría a trabarme, a complicarme. Claro, según el tipo de pregunta que me hagas, si me haces una pregunta muy personal, voy al ego, me desconecto del yo superior y entonces mi nivel de respuesta va a ser mucho más bajo. Por eso, si hablamos de temas más ascéticos y espirituales, el nivel de respuesta que te puedo dar viene filtrado por el yo superior y el nivel también de la respuesta va a ser mucho más alto. Vale, entonces tú podrías llegar a divagar, digamos, en el estado en el que estás ahora, si te hiciera una pregunta muy personal, podrías llegar a descolocarte un poco a nivel egoico, Sí. ¿no? Y descentrarte, Claro, ¿no? porque si me haces una pregunta personal, tiene que responder el ego. No puedo responder desde el yo superior a una pregunta biográfica. El ego se constituye a partir de mi historia personal. Entonces, si me haces una referencia a mi historia personal, tiene que responder el personaje. Voy a perder rendimiento, básicamente. ¿Y el ego es bueno, es malo, es una herramienta para Es un capear el instrumento. Es el instrumento? instrumento para vehicularse en tercera dimensión. O sea, la partícula mental en tercera dimensión necesita un ego, una identidad circunstancial. O sea, este cuerpo físico tiene que tener una identidad mental, unas características que a través de nuestra carta vemos qué particularidades tiene tu ego, cómo se expresa. Entonces, un ego pues tiene unas preferencias alimenticias, culinarias, unas preferencias a nivel de gustos, de hobby. Eso es el ego. Y además, el ego también es, independientemente de mis preferencias, tengo una historia personal. O sea, este vehículo pues ha sido un bebé y ha crecido, le han pasado cosas. Entonces, eso es el ego. Y para relacionarme con otras personas necesito el ego como intermediario. No puedo hablar de yo superior a yo superior. No puedo ir al supermercado y decir, hostia, mi yo superior quiere mandarinas. No, necesito un ego que haga de intermediario. Entonces, el tema, la gracia es que yo no me identifico, o digamos, no es lo mejor identificarse con él. Lo usamos, me doy cuenta de que es un vehículo que es una parte de mí, pero también mi pie es una parte de mí y no me considero que mi yo es el pie, o la rodilla, o la nariz. Son partes de mí. Pues el ego es lo mismo. El ego es esta identidad. Pero yo sé perfectamente que cuando este cuerpo fallezca o ascienda a la quinta dimensión, yo seguiré existiendo. Y que yo existía antes de encarnar en este cuerpo. Entonces yo me identifico con ese que yo soy antes de encarnar y después de fallecer. Entonces el ego no, el ego es lo que está aquí asociado a este cuerpo físico. Entonces cuando este cuerpo fallezca, este ego desaparece. Tremendo, tremendo. Y volviendo un poco al tema del yo superior, estando en tercera, cuarta, ¿podemos o debemos, es conveniente pedir ayuda, por ejemplo, pedir asistencia del yo superior sin estar, en principio, conectados conscientemente con él, ¿no? Es decir, lo que te quiero decir es que ¿es conveniente pedir ayuda así al tuntún o nos estamos predisponiendo a que a generar un contrato arcóntico y que nos parasiten de este modo? Vale, pues sí, es importante que cuando pedimos ayuda ya, si tratamos de conectar directamente con el yo superior, mejor. O sea, me pido ayuda a mí mismo, por así decirlo. Digo, vale, necesito apartar el personaje, dejarme fluir, para que la parte de mí que es más sabia tome el control. Por eso siempre recomiendo generar una situación en la que yo esté en tercera persona, en la que yo pueda hablar directamente con Robert. En lugar de yo soy Robert, yo hablo con Robert. Entonces yo me identifico con el yo superior y hablo con el personaje directamente, porque al final el que pide ayuda es el personaje. Mi yo superior no pide ayuda porque él es el que ofrece la ayuda. Entonces, es verdad que si se pide ayuda al tuntún, pues quien te va a ofrecer la ayuda pues son los sicarios de la mafia arcóntica, claro. No te va a venir el primero. Digo, la energía más baja, lo mismo que se hace es una ouija, pues ¿quién va a venir? No va a venir Arcángel Rafael a la ouija a materializarse. Te va a venir cualquier diablillo, cualquier mierdecilla astral que hay por allí. Pues claro, el pedir ayuda al tuntún no es lo más apropiado. Por eso siempre se recomienda o bien o ritualizar un poco, o proyectarse, o meditar, o simplemente hacerlo desde un lugar vibratoriamente de corazón. O sea, el gran problema es que las personas suelen pedir en desesperación en un momento en el cual casi pactarían con el diablo para conseguir lo que quieren. En esa carga vibratoria tu energía no llega
a un nivel tan alto. Si yo de corazón digo, a ver, quiero ayudar a esta persona o quiero ayudarme a mí mismo, quiero realmente aclararme y lo hago de corazón, esa energía llega al yo superior y te va a llegar claridad, te va a llegar la información. Además, pide que te llegue la información en forma de sincronías, de ayudas externas, de lo que sea, alguien que te ayude, una persona que te dé un mensaje, que no tenga que ser directamente en tu cabeza, porque si estás frustrado, te encuentras mal, va a ser muy complicado que interpretes bien el mensaje que te llega directamente. O sea, eso funciona muy bien cuando estás sereno, cuando ya has aprendido a generar un espacio de paz constantemente y entonces puedes hacerlo en cualquier momento. Pero si eres una persona que de común te desesperas o estás mal o pierdes o piensas o pides desde la necesidad o desde la carencia, entonces pide que te lleguen señales, que te lleguen las ayudas, que te lleguen a través de un libro, a través de un vídeo de YouTube, a través de un Instagramer, de quien sea, que te dé el mensaje, la frasecita Mr. Wonderful, que te ayude a ponerte en tu sitio. ¿Por qué? Porque eso es mucho más fiable y ahí en las sincronías no intervienen las entidades. O sea, las sincronías te las generan los guías o te las generan entidades de luz. No te las pueden generar las entidades asquerosas. Tremendo. Entonces, lo que nunca deberíamos hacer realmente, o deberíamos pensar un par de veces antes de hacerlo, es pedir ayuda en una situación de desesperación, ¿no? Porque estás en una vibración que resuena con quizás el bajo astral o Exacto. energías de acorde, ¿no? Un poco. Hagamos un matiz. Realmente no es un problema el que tengas una vibración baja, sino que si estás acostumbrado a que tus emociones distorsionen el lugar desde donde pides las cosas, eso va a atraer entidades negativas. O sea, tú puedes estar desesperado, pero si estás con tu intención más pura, no importa. Algo te llegará de ayuda. Aunque sea de baja calidad, pero te llegará algo de ayuda. Lo importante es desde dónde pidas. O sea, si pides realmente desde un lugar puro, honesto, siempre te llegará la ayuda. Pero si pides desde un lugar que remite a tu sombra, a la parte negativa que hay en ti, a la parte más egoísta, más mezquina, más asustadiza, entonces te aseguro que la ayuda que te va a llegar está pervertida. Entonces, puedes pedir para ti, entre comillas, egoístamente, y se te dará lo que pides de una manera positiva, o nunca puedes pedir para ti, siempre tiene que ser como algo altruista. Puedes pedir para ti, por supuesto. El tema es que cuando pido para mí algo, yo estoy movilizando al universo para que el universo me dé algo. Y eso que me da, yo lo voy a devolver. Entonces, yo, por ejemplo, pido, oye, quiero que me llegue información en forma de libros, apuntes, autores, y luego yo me comprometo a todo lo que me llega y todo lo que proceso y todo lo que yo leo, lo comparto en los vídeos. Entonces, yo ya lo devuelvo al universo o lo devuelvo en las consultas. La gente que viene cada día, pues todo lo que aprendo, pues lo vuelco allí. Entonces, es una manera de decir, vale, yo le pido al universo que me den los mensajes, los mejores maestros, los mejores conocimientos, y yo me comprometo a digerirlos, deglutirlos, ordenarlos y devolverlos. Entonces, todo aquello que pido para mí, también lo voy a utilizar para ayudar. Entonces, ya no genero ningún tipo de deuda kármica. Por eso puedo pedir para mí. Si lo quiero solo para mí, me lo cobrarán, porque yo he movilizado el universo para que me des algo. Entonces, tengo que generar una igualdad en esa ecuación. Las ecuaciones siempre tienen que balancearse. Yo no puedo desbalancear y pedir un montón de pasta para mí, me lo quedo yo para mí, para mis mierdas y el resto que les follen. No, si yo genero mucho dinero para mí, ese dinero después lo voy a reinvertir en la economía, voy a ayudar a otras personas, voy a utilizarlo de la manera que sirva para equilibrar el universo. Entonces, claro que puedo pedir para mí, pero tengo que ser capaz de actuar en polaridad de luz, es decir, al servicio del universo, para que eso esté en equilibrio. Has mencionado el karma y me viene a la mente, es una de las preguntas que tenía también preparadas. Si estamos tan interferidos, tan implantados, quiero decir que nuestra esencia está absolutamente turbia, interferida, ¿realmente generamos karma o al estar en inconsciencia no se genera este karma? ¿O por qué generamos karma si estamos en esta inconsciencia cuando nuestra voluntad ha sido perturbada en tal medida? Claro, porque como se dice en derecho, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Pues con el karma sucede lo mismo. O sea, básicamente karma es acción-reacción. Pero en términos espirituales podemos incorporar un matiz más. Todo lo que yo hago desconectado de la unidad, o sea, si yo hago algo hacia ti, del tipo que sea, yo tengo que tratar de experimentar lo que yo he hecho como actor, como ejecutor, y también como receptor.
Es decir, que si yo, por ejemplo, te hago algo a ti, sea positivo o negativo, y empatizo contigo como receptor, yo ya he completado el karma, ya estoy en dharma. Pero cuando yo me desentiendo de los resultados, genero karma, porque yo tengo que vivir la experiencia completa. O sea, tengo que completar la dualidad. Entonces, yo he estado en el polo A, tengo que vivir el polo B, el polo receptor. Cuando una persona solo quiere estar en el polo A, entonces tiene que vivir el polo B, receptor, de manera inconsciente. Porque yo no he querido hacerme consciente, o sea, yo le pego una paliza a alguien y que le follen, ya se espabilará. Pues alguien me tendrá que pegar una paliza a mí, porque yo no he sido el receptor de la paliza. O si, por ejemplo, yo he golpeado a alguien, pero porque le iba a atropellar un coche, pues entonces a lo mejor algún día alguien también me da un golpe para evitarme un mal mayor. Entonces, ¿vale? Yo he aceptado esa energía, o he aceptado que esa persona le ha asustado. O sea, en el momento en que yo empatizo con el otro, deshago el karma. Por eso, cuando alguien tiene mucho karma acumulado, es porque se ha negado a ponerse en el lugar de las personas que están a su alrededor y que están viviendo otras experiencias, muchas veces influenciadas por las causas que uno mismo ha generado. Entonces, al empatizar con la supuesta víctima de tus acciones, ¿no? O el receptor de tus acciones, es como que ya estás disolviendo ese karma directamente, ¿no? Ya estás en Dharma, porque lo que busca el Dharma es la experiencia completa. Karma es experiencia parcial. Solo estoy en la causa y no estoy en el efecto. Yo tengo que ver la causa y el efecto. Porque en la unidad yo soy todo. Por eso te digo, claro, estamos hablando de que en algún momento dado la fuente original, que era una unidad supuestamente, ¿no? Vamos a decir que tomamos esto como sí, como es la realidad tal y como es, se decidió dividirse y fractalizarse en fragmentos infinitamente pequeños, ¿no? Entonces, podríamos decir que el propósito de esta fragmentación, es el autoconocimiento, como se viene escuchando, simplemente una autoexperimentación de las posibilidades que existan. Claro, autoconocimiento, experimentación, evolución, juego divino, juego cósmico. Claro, realmente para conocer la finalidad solo hay que escucharse a uno mismo en el nivel profundo. Y digo, vale, si yo estoy en reposo total, en paz total, yo lo he experimentado muchas veces, digo, ¿qué me mueve el cuerpo? ¿A seguir allí o a seguir jugando, a seguir moviendo? Digo, pues, oye, vamos a seguir jugando. Porque aquí estoy muy bien como reposo, pero es como si tuviera una siesta, hostia, que viene dormido ahora, pero ¿dormiría 8.000 horas? No lo haría. Claro, eso solo lo puede pensar una persona que está experimentando mucho sufrimiento. Pero cuando una persona experimenta una paz muy continuada, vuelve otra vez al movimiento. Claro, pues no, yo estoy hasta los huevos de todo, yo quiero volver a que, bueno, vale, pero te aseguro, yo te lo puedo decir por experiencia, que si estás en una paz continuada, quieres marcha, quieres juego. Totalmente, me pasó, bueno, no sé si describirlo como paz serena, porque fue una experiencia oceánica, no sé si estarás familiarizado con el término. Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? Claro, seguro. Pero claro, volví aquí, ¿no? Después de tenerla. Y esa fue una de las reflexiones que me llegó, ¿no? Es decir, si está ahí la fuente como un potencial, ¿no? Templado ahí. Latente, claro. Eso, latente. Pues, ¿por qué no decidir jugar y experimentar y jugar a este juego infinitamente creativo, ¿no? Sí, bueno, es que todas las tradiciones lo explican así. Creo que en el libro de Doctrina Secreta, la primera parte, que son las estancias de Cian, explican esto, ¿no? Como al principio de la unidad en reposo, que sería la 13ª dimensión, pasa a la 12ª y cómo empieza a coger forma y al final se despliega y empieza el movimiento, empiezan las primeras mónadas. Pero claro, porque de todo el potencial vamos a jugar, ¿no? Vamos a crear películas, historias y luego en el fondo la conciencia unidad no sufre nada. Sufren las mónadas, o mejor dicho, los avatares sí que sufren y lo pasan mal debido al juego de la oscuridad, pero realmente cuando tú ves esa paz, todo está bien. Lo que pasa, claro, eso dice una persona que está sufriendo, digo, te va a decir que tu puta madre, pero claro, realmente yo te puedo garantizar, o puedo garantizar a cualquiera, que si se vive esa paz continuadamente, tienes ganas de hacer cosas, no de sufrir, pero sí de experimentar y de jugar y de ver qué pasa. Esto es como cuando alguien juega un juego y ya se lo ha pasado varias veces, se aburre, o cuando lo domina mucho. Entonces, ¿qué hace? Pues sube el nivel de dificultad. Sí, básicamente es que realmente decir que la vida o la existencia es como un videojuego es un poco banal, entre comillas, puede sonar así, pero al fin y al cabo te das cuenta de que sí, ¿no? Es un poco así, son como niveles que vas pasando y dices tú
Se puede llegar hasta 12ª y luego a saber, ¿no? También lo que pueda haber, ¿no? A ver, bueno, nosotros utilizamos, o por lo menos yo utilizo un sistema zodiacal, entonces digamos que la 12ª dimensión está conectada con la primera, la segunda con la 11ª, la tercera con la 10ª, la cuarta con la 9ª, la quinta con la 8ª y la sexta con la 7ª. Entonces hay una fractalidad perfecta, de hecho todas esas suman 13 y la 13 sería como el Ain, que sería la conciencia en reposo de la cábala. Entonces, por lo menos yo juego en base 12, pero seguramente desde otra perspectiva, otro nivel, a lo mejor hay más o se pueden fragmentar en diferentes. Yo decido diferenciarlo de manera zodiacal porque me es más fácil comprenderlas y así se me ha pasado la información para que la pudiera entender mejor simplemente. Entonces, la dualidad es un concepto necesario para mover las cosas. Quiero decir, ¿cuándo se decide o por qué se decide o qué papel juega esta oscuridad que está poniendo constantemente obstáculos para el desarrollo a voluntad, ¿no? de la vida, ¿no? De esta experimentación plena? Claro, la oscuridad, digamos, es un residuo que se genera de manera natural ya desde dimensiones superiores por el mero hecho de que el impulso de encarnar, de jugar, ya es oscuro. Ya me lleva hacia la oscuridad. Porque lo que me lleva hacia la luz es volver a la fuente. Entonces, claro, el deseo de experimentar aquí ya es oscuridad. Lo que pasa, claro, cuando esa oscuridad se ha desplegado demasiado, se genera la mierda que tenemos ahora. Digamos, que nos hemos pasado ya directamente, la oscuridad ha cogido tanta potencia que lo que ha hecho es crear una Matrix y decir, ya no se puede subir de aquí. Ya hemos creado un búnker energético, una cárcel o prisión vibratoria para que realmente sea extremadamente difícil subir. O sea, el nivel de dificultad de la partida se ha vuelto tan alto que ya la gente está desconectada del espíritu, ya se ha olvidado del juego, se piensan que esta cárcel es lo único que hay. O sea, hemos llegado a ese punto de dificultad tan alto. Pero realmente al principio la oscuridad es el impulso genuino de quiero jugar, quiero experimentar. O sea, la oscuridad como polaridad de la luz. La luz, yo estoy en presencia, yo soy en presencia eterna, en presencia perfecta, y voy a jugar a inventarme un personaje. Una parte se separa de la unidad, se olvida de que es ella y empieza a experimentar una individualidad. Por eso es inherente al hecho de empezar el juego. Por eso no puede desaparecer. Lo que podemos hacer es contener o controlar su influencia en cada uno de los planos para que no se pase. Tremendo. Entonces, ¿se va a poder limpiar toda esta oscuridad? Vamos a... Sí, porque intentamos una cosa. La oscuridad inherentemente no es mala desde el punto de vista moral que nosotros entendemos. O sea, la oscuridad, si cumpliera su función, no tendría por qué estar haciendo lo que está haciendo. O sea, en términos energéticos, la oscuridad simplemente es negación de luz y significa también conocimiento. Entonces, el conocimiento, por ejemplo, mecánico de este mundo, el conocimiento material, puede ser en parte oscuridad. O sea, todo lo que me lleve a asentar el ego en esta dimensión no es malo per se. Porque yo a lo mejor tengo un periplo de vida que quiero encarnar 25 veces aquí. Y quiero tomármelo con calma porque quiero disfrutar de los placeres de la carne, de los placeres del cuerpo. Eso en sí mismo no es malo. O sea, de hecho está previsto que se pueda hacer así. El problema es que aprovechando que la oscuridad, bueno, o que mejor dicho, que el juego permite el poder quedarse aquí, pues se pueden crear todo tipo de manipulaciones, como haciendo olvidar a la gente que está aquí, crear todo tipo de implantes, de parasitación, de lucha, de sufrimiento. O sea, esto se nos ha ido de madre, se ha ido un poco de control, o se ha llevado a un nivel de dificultad muy alto, pero no es imprescindible, no es inherente. Podría haber una, digamos, oscuridad muy justa, que de hecho cuando vamos a la cuarta o a la quinta, nos encontramos una oscuridad que te apuñala de cara. El problema es que en la tercera permite el engaño. En la tercera dimensión, desde esa tercera coordenada, dado que hay un relativismo moral, yo puedo decir una cosa y hacer otra. Pero cuando entro en cuarta, si yo entro en contradicción interna, mi energía se deshace y caigo. No puedo estar ni en cuarta ni en quinta con contradicción interna. O mejor dicho, la contradicción interna la pago muy cara. En tercera, te pongo un pagaré, acumulo deuda y ya lo pagaré más adelante. Pero en la cuarta y en la quinta, eso es insostenible. O sea, que tercera es como una hipoteca, básicamente. Te estás hipotecando constantemente para seguir aquí. Exacto, tienes una capacidad de endeudamiento kármico muy alta. En la cuarta y en la quinta eso no lo puedes hacer. En la cuarta baja aún un poco, pero en la quinta imposible. Oye, ¿y no podría ser el karma otro sistema de opresión, otro juez que está ahí un poco más elevado jugando a un juego más macabro?
¿No podría ser otra matrix holográfica ideada para mantenernos aquí abajo? A ver, yo creo que el karma se puede manipular. Yo creo que el karma es una energía neutra, que no creo que sea inherentemente negativa, pero que puede ser utilizada perversamente, sí. O sea, eso es lo que pienso que puede suceder. O sea, que si yo, por ejemplo, te oculto tu naturaleza divina y te hago todo tipo de guarradas y perradas para que caigas en trampas, o eso, doy una orden a otra persona para que la haga otra persona y la haga otra persona y al final el sicario es el que se come el karma, eso estoy haciendo una acción en fraude de ley, por así decirlo. O sea, estoy trampeando para que el karma se lo coma a otro. Pero no creo que el karma como sistema sea una creación de la oscuridad en esas dimensiones inferiores. O por lo menos yo creo que la energía del karma, entendido como acción-reacción y también como el estar conectado a la unidad y tener que experimentarlo todo desde el polo actor y el polo receptor, pienso que esto está inherente al Tao o a la energía de la creación. Otra cosa es que se puede hacer un mal uso de la ley, que eso es lo que vemos en nuestro día a día y en todas nuestras encarnaciones. Claro, por ejemplo, podríamos tomar al movimiento New Age como ejemplo, ¿no? Que está básicamente haciendo un potpourri de una serie de credos, religiones, etc., tergiversándolas a su antojo. Y, por ejemplo, podrían usar el concepto de karma, ¿no? Como ese juez externo, ¿no? Del que has hablado antes, para controlar a través de la culpa. Una culpa muy refinada ya, ¿no? Porque estamos hablando de una psicología un poco más retorcida, menos obvia. Sí, sí, sí. Por supuesto, claro. A ver, esto es la propia religión cristiana ya ha utilizado muchísimo esta idea del castigo eterno en el infierno. New Age lo mismo también, ¿no? Un karma como decir, eso, el karma te pasa por no sé qué, como si fuera un juez moral. No hay un juez moral. O sea, la energía es neutra. Lo que tú tienes que experimentar es la vivencia completa. Entonces, experimentar la vivencia completa es algo bastante aséptico, no tiene ningún tipo de carga moral. Claro, aquí lo que están haciendo es evaluar en conceptos de segunda dimensión una energía que es mucho más elevada y refinada. Entonces, en karma lo ejemplifican como algo bueno o malo. Buenas acciones y malas acciones. Eso es una perspectiva de segunda. Toda la cosmovisión que recibimos académicamente siempre es de segunda dimensión, como cosas buenas o malas. Esto es así o esto es asá. No hay una reflexión real. Y bueno, lo de este último año pues ha sido ya tremendo, cómo es bajada a segunda dimensión, pero de manual. Hemos vuelto a la jungla y a la selva. De hecho, y yendo un poco en este hilo, ¿no? Lo que han hecho las élites que lo han ido trabajando durante muchos años es que sería como el karma negativo, la presunción de culpabilidad. Primero, pues han empezado con el tema del racismo. Ahora ya, si eres blanco, ya eres culpable de todo el racismo que han ejercido todos los blancos. Si eres hombre, eres culpable de todos los machismos que han ejercido todos los hombres. Si eres heterosexual, eres culpable de toda la homofobia que han ejercido todos los heterosexuales. Y eso es el caldo de cultivo perfecto para introducir los asintomáticos, para introducir el hecho de que tú ya eres culpable de estar contaminando por respirar. O sea, que es un juego perverso que se ha ido fabricando subrepticiamente para que nos acostumbremos a ser culpables o por lo que otros han hecho o por lo que potencialmente podríamos llegar a hacer. Porque claro, tú y yo somos violadores en potencia según el discurso actual. Pero claro, nos lo van instalando por tierra, mar y aire para que nos acostumbremos a estar marcados, que bueno, que esto la religión lo ha hecho toda la vida con el pecado original. Las personas nacen ya en culpa por Adán y Eva. ¡De tu puta madre! O sea, nazco ya contaminado por lo que ha hecho no sé quién. Pues básicamente esto es lo que llevan intentando inculcar, eso es lo que se la pone dura a las élites, el culparnos anticipada y preventivamente para asegurarnos de que nunca estás libre de pecado. Sin duda, el instrumento principal con el que nos controlan es la culpa, ¿no? Esa culpa que nos neutraliza, nos ciega como al caballo o al burro que va buscando la... Totalmente. Sí, totalmente. Qué bueno, buena reflexión. Total, entonces... Vale, te quería preguntar también un poco más... No, primero, perdona, disculpa. Has mencionado en varios directos que el mando directivo, digamos, del lado oscuro ha desertado, ¿no? Se han ido y nos han dejado o han dejado a sus marionetas desamparadas, entre comillas.
¿cómo? Quiero decir, esto ya, la oscuridad que estaba aquí instalada ha cumplido su propósito a un nivel más elevado, y ahora quedan los remanentes que van a seguir dando coletazos hasta morir, ¿no? Entonces, indefinidamente, ¿hasta que los paremos nosotros? Hasta que acabemos con ellos. O sea, ellos no van a parar nunca. O sea, yo recuerdo hace un año cuando empezó todo esto, que yo dije en clase muchas veces, digo, ¿cuándo creéis que parará esto? Que se acabará esto. Dije, nunca, no va a acabar nunca. O sea, si esperamos que algún día digan los políticos, venga, ya finalizó todo esto y tal, no va a acabar nunca. O sea, este movimiento de ficha ya es irreversible. Por eso estamos en el fin de los tiempos. O sea, esto ya es la batalla final. Entonces, aquí hay que darlo todo. Por eso ya digo, vale, ya ha sonado la trompeta del apocalipsis, por así decirlo, y realmente es el momento de las maniobras finales. Entonces, en aquel tiempo, pues cuando empezó todo aquello, digo, vale, ¿cómo se vence esto? Digo, lo más difícil que hemos tenido hasta ahora son esos altos mandos energéticamente, pues toda esa cúspide, toda esa pirámide, todas esas entidades que están arriba, y fuimos directamente a otearlas, a derribarlas, a amenazarlas. Las estamos monitorizando cada día hasta que se fueron. De hecho, me planté, las busqué en el astral, me planté delante de ellas, les amenacé a todas, les dije que o se iban o las iba a perseguir hasta el fin de los días. Bueno, les solté de todo a todas esas entidades. Muchas veces, yo no sé si tuvo que ver, pero se acabaron yendo. Y el caso es cuando se acabaron yendo, pues otras que también iban en la misma línea se fueron deshaciendo. Y claro, en el momento en que se deshace esa cadena de mando, estamos finalmente ante humanos vulgares y corrientes, con conocimientos limitados, que más o menos utilizan las mismas maniobras de siempre, ¿no? Los actores en crisis, el problema reacción-solución, pero ya de una manera mucho más atropellada, de una manera que se ve venir bastante. Entonces, claro que hacen sus cositas, claro que lo intentan, pero ya es muy descarado, es muy fácil captar el engaño. Y además, si algo lo alargan demasiado, nos damos cuenta y no puede funcionar demasiado. Entonces, claro, ellos no van a claudicar. Y también la gente dormida tampoco va a hacer nada, por lo menos a priori. Esto es el tema de la gente que empieza a despertar y que empieza a plantar un poco de cara. Cuanto más nos organicemos y mejor funcionemos, antes acabará. Porque al final el pulso es vibratorio. Si nosotros vamos subiendo la vibración, ellos poco a poco se irán cada vez destapando más, desvelando más. Por eso digo, es una cuestión energética. Si queréis batallar contra ellos o queremos batallar, lo primero es el pulso vibratorio. No es tanto la acción en la calle o la acción agresiva, esto solo es la consecuencia. El trabajo importante se hace arriba y lo que se hace arriba está, o mejor dicho, ¿cómo actúa ahí arriba desde aquí abajo? Pues vibrando alto, con esa coherencia emocional, el no dejarme hundir por las cosas, por todo lo que está pasando. Hostia, que mascarilla obligatoria, no sé qué. Por una mierda lo que vais. Yo no voy a hacer caso a lo que me digáis, voy a trampear todo lo que se pueda y además voy a animar a todo el mundo a que siga lo que dicte su corazón. Y punto. Y entonces ya está, eso lo voy a hacer por tierra, mar y aire. Y de esta manera, poco a poco, la fuerza coactiva que tienen estas élites se va debilitando. Porque el titiritero necesita títeres que les bailen. Y si cada vez tienes menos o los que tienes son de peor calidad, estás jodido. Entonces, manifestaciones, protestas multitudinarias, ¿son convenientes, nos ayudan o pueden llegar a restar? ¿Cómo lo verías? Depende desde dónde se hagan. Hay que tener en cuenta que hay gente que es la mejor manera que conoce de ejercer protesta. Entonces, yo ahí lo veo bien. O sea, el que realmente esté cómodo en una manifestación y lo haga de corazón, o sea, que no esté orquestado por una entidad, me parece perfecto. Yo no es la vía que escojo yo personalmente, pero es que tampoco la he escogido nunca. Entonces, claro, cuando yo veo, por ejemplo, en Alemania o en otros países que se aglutina mucha gente, me parece bien. Me parece que es una buena idea. Yo no creo que sea la principal vía de acción, pero claro, de lo que se trata es de que tengamos muchas vías de acción. O sea, que unos desde la calle, otros pues desde el plano más divulgativo y más espiritual, otro a lo mejor desde su empresa, otro que trabaja de policía o de sanitario haciendo un poco de presión allí, otro que es profesor, pues que diga, oye, yo no voy a pinchar porque no me da la gana. Los que tienen que hacer mucho papel, los que están en el tema jurídico, ¿no? Pues todos los que informan a la gente de cuáles son sus derechos, de qué pueden hacer, pues el abogado Luis de Miguel, el abogado contra la demagogia. Hay muchos que están haciendo un gran activismo informativo ayudando a la gente. O el biólogo Mirones, ¿no? Pues que a nivel biológico, a nivel médico, claro, hay mucha gente, cada uno en su especialidad, que está ayudando.
Entonces, claro, es muy bueno diversificar el campo de acción. Entonces, el que quiera ir a una manifestación está bien, eso es necesario. No todos vamos a ir a la manifestación. Me parece bien porque es un foco de acción que exige a las élites tener que estar pendiente de esta gente que ha salido a la calle o que ejerce protesta o ahora cuando lleguemos al verano aquí en España, el toque de queda va a ser insufrible. O sea, porque habiendo calor en la calle y siendo de día, la gente va a respetar el toque de queda. Habrá un momento que habrá que empezar a ejercer presión en la calle. Ahora en invierno más o menos la gente ha pasado de protestar, pero realmente ahora que han cambiado la hora, que se va haciendo de día más tarde, realmente habrá que empezar a hacer acciones fuera. Entonces, todo es necesario, todo suma. Lo que pasa es que no hay que jugárselo todo a una sola carta. Ese sería el error de principiante. Totalmente. Entonces, en este contexto de estos quehaceres burdos ya que se notan mucho, ¿no? Son muy obvios para la mayoría. Bueno, no la mayoría, lamentablemente, porque parece ser que todavía están la mayoría con el coco lavado, ¿no? Pero si ellos están aminorando su refinamiento y nosotros lo estamos incrementando, ¿cuánto calculas tú? ¿O podrías hacer un estimado de cuánto queda para que sea insostenible la farsa y para que pete realmente abiertamente, ¿no? Vale, pues... No puedo ni decir la palabra porque... Sí, no sé, vale, pues la farsa ya está. A ver, como ya he dicho algunas veces, 2025-26 es cuando yo calculo que esto está resuelto. Hay un momento que creo que es final 2023-24 que entra Plutón en Acuario, que es por hacer un paralelismo parecido a lo que fue la Revolución Francesa. O sea, cuando Plutón entra en Acuario es un momento que todas las jerarquías, todo lo que son sistemas piramidales, tienden a caer. Pero claro, está entrando en Acuario. O sea, para que realmente pase la pisonadora, la tuneladora, tiene que pasar algún tiempo. Entonces, mínimo hay que dar un añito. Yo creo que, claro, ya en parte ya se está haciendo muy insostenible para mucha gente. O sea, yo voy calculando el termómetro energético, ya no solo mirando Twitter y noticias, sino hago un calibraje energético de cómo estamos los despiertos, cómo están los dormidos y cómo están las élites. Y cada día va cambiando. O sea, el nivel de cohesión y de cantidad de despiertos va sumándose. O sea, realmente haces el calibraje y cada día miro como que mira el tiempo y digo, ¿cómo estamos? Vale, vamos mejorando. Y los otros, los oscuros, van empeorando, o se mantienen igual o empeoran. No están mejorando. De hecho, cuando ellos hacen una acción muy agresiva hacia afuera, es porque tienen miedo. Normalmente no lo hacen, o sea, ellos son conservadores, siempre han actuado de manera conservadora para que las acciones sean muy graduales. Cuando tienen que hacer esto, la ley de la mascarilla obligatoria, siempre pase lo que pase. Eso es una muestra de debilidad. O sea, esto es como si tú tienes un niño pequeño, un bebé, tienes que gritarle. Cuando gritas estás demostrando fuerza o debilidad. Cuando gritas es porque se te está escapando, porque necesitas demostrar fuerza, porque tu propio tono, tu propia voz no está consiguiendo inspirar obediencia. Por lo tanto, cada acción agresiva que hacen es un grito desesperado. Es una manera de demostrar debilidad. Es como si alguien te insulta, es que está perdiendo los papeles. Pues eso es lo mismo, están perdiendo los papeles. Eso no es muestra de fortaleza, es todo lo contrario. Totalmente, están siendo poseídos ya por el miedo de que estamos despertando, porque es obvio, ¿no? O sea, cualquiera que coteje un poco social media, ¿no? Instagram, YouTube, etc., se dará cuenta de que este despertar es exponencial, ¿no? Es tremendo. En este sentido, me gustaría matizar un poco a nivel de la política nacional. El otro día publiqué un meme, un meme de Ayuso e Iglesias, ¿no? Es que, mira, creo que lo puedo compartir. Espérate un momento, para que lo vean, porque es curioso, tiene gracia. Sí, si quieres contextualízalo un poco, como hay gente que también nos escucha de otros países y tal, para que sepan quiénes son estos dos. Sí, bueno, pues... Iglesia. Sí, tú, por favor. Tú lo harás mejor, es el politólogo. Buscas el meme. Bueno, pues dentro de la Comunidad de Madrid, pues Ayuso es la actual alcaldesa, creo que ha dimitido, bueno, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pablo Iglesias es otro político, en este caso español, solo que aquí, esta que veis aquí, la de azul, es Ayuso, que es la actual presidenta, y Pablo Iglesias, el vicepresidente de España, que ahora se quiere presentar también a las de Madrid. La curiosidad es que, bueno, uno es de derecha, otro es de izquierdas, y astrológicamente nacieron el mismo día del mismo año.
O sea, que aquí además lo ponen en el meme como que son la misma cosa, básicamente. No vamos a entrar en calificativos, aunque creo que ya se ha sobreentendido. Sí. Y la pregunta es, ¿realmente son lo mismo? O sea, a pesar de que uno está en la izquierda, en el espectro político de muy, muy izquierda y otro muy derecha, ¿realmente representan las mismas élites? Hombre, yo opino que sí, por supuesto, naturalmente. Que obedecen a la misma agenda. Que de hecho, además, también es interesante porque, por lo menos esto es mi hipótesis, porque claro, aquí entramos también en lo especulativo, no sabemos lo que pasa, pero tengo la sensación de que la mayoría de políticos que están en este nivel no reciben directrices demasiado explícitas, o sea, no conocen el plan. Entonces, estaba observando, por ejemplo, que Ayuso, que ha sido pues muchas veces con las medidas como un poco más proclive a medidas libertarias, a intentar pues no muy partidaria de los confinamientos, como que saltándose un poco las medidas, la prensa le ha acusado muchísimo, le ha machacado muchísimo, como diciendo Díaz Ayuso asesina y tal, y puede ser que esa sea la manera indirecta de darte la orden. O sea, si tú sigues el plan, todo va bien, y si no lo sigues, te meto de hostia. Entonces, si eres un poquito espabilado, te das cuenta de, vale, ya sé cuál es lo que tengo que hacer. Lo digo porque en el periodismo funciona muy parecido. O sea, generalmente, si tú preguntas a un periodista cuál es la línea editorial, no reciben órdenes expresas de arriba. Pero si yo me salgo de esa línea, recibo una bronca. Con lo cual, indirectamente, si eres un poquito listo, ya entiendes cuál es la línea. Y creo que eso es lo que ha pasado, porque si observamos, por ejemplo, Bolsonaro fue crítico con las medidas. Y luego le pasó de todo. Aparentemente, pues, no sé si se enfermó él o algún primera espada de los que tenía al lado, alguno ha fallecido. O sea, uno de los políticos suyos que propuso un plan así un poquito crítico con los pinchacitos, este se lo han cargado. El de Burundi, el de Tanzania, incluso el propio Donald Trump también, al principio que fue muy crítico, pues su hermano murió sospechosamente en julio. Estamos hablando de que, claro, es posible que ellos no reciban órdenes demasiado expresas, por lo menos algunos de ellos, pero recibes un tirón de orejas. Claro, si tú recibes un tirón de orejas, tú no conoces el plan, pero sabes de qué línea no te puedes salir. Entonces, en ese sentido, claro que son lo mismo, porque en el caso de que sean demasiado autónomos, pues ya saben lo que les toca. Van a acabar muy mal su carrera o su vida. Qué bueno. Buen análisis, creo yo, de cómo puede llegar a funcionar esta cadena de mando un poco burda, ¿no? Porque realmente están dando señales de estar un poco como un pollo sin cabeza a veces, ¿no? A veces. Qué curioso. Y tomándolos a ellos como ejemplos, ¿no? A Ayuso se le acusa de ser fascista y a Iglesias, bueno, Iglesias comunista acérrimo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias y qué similitudes más bien tienen el fascismo y el comunismo en este aspecto? Si podrías elaborar un poquito. Perfecto. A ver, ambos nacen con una configuración astrológica que es propensa a posicionamientos bastante extremos, bastante radicales. Entonces, claro, tanto una postura como otra que tienen en común, que son radicales. En el fondo, para mí son lo mismo. O sea, porque al final lo que están buscando es controlar a la sociedad de una manera o de otra. Y están, de alguna manera, luchando contra la libertad del individuo, no aceptan la libertad y la soberanía del individuo, sino son partidarios del control del Estado, de una manera o de otra. Simplemente que desde la perspectiva más de la derecha de Ayuso sería favorecer a una oligarquía, en este caso de empresarios, y desde el punto de vista del comunismo, la única oligarquía es el Estado. Entonces puede ser el Estado y sus funcionarios o un Estado un poquito más pequeño, menos participativo, que favorece a unos empresarios o a unos bancos. Pero en el fondo estamos en lo mismo. Es una oligarquía que va a favorecer a unos o a otros en detrimento de la masa de esclavos. Por eso digo que las posiciones que te da el sistema siempre están viciadas porque ninguna, absolutamente ninguna, va a favor del individuo. Nunca va a favor del individuo. A veces fingen ir a favor del individuo, pero es como desde la perspectiva de la izquierda, te voy a dar beneficencia, migajitas, te voy a dar 4 mierdas que previamente he saqueado a todos para luego darte esa paguita. Y al final lo que consigo es, claro, ¿a quién le beneficia tener más pobres? El que hace el voto para los pobres. Entonces te interesa que haya pobreza. O sea, si yo soy de extrema izquierda, me interesa que haya una gran masa de pobreza porque son los que van a votar. Son los que, no me interesa que haya gente muy rica. Y lo mismo, desde la derecha lo que se fomenta es una desigualdad para que la gente se mate con los empresarios,
para que realmente tu enemigo sea tu empresa, que tu enemigo sea el que ha arriesgado capital y haya un odio de clases importante. O sea, la derecha lo que fomenta es el odio de clases. La izquierda directamente lo que fomenta es la pobreza absoluta y la dictadura del Estado. Por eso, como ahora ya estamos en la fase del plan que toca que haya una dictadura del Estado, lo que hace falta es una pobreza generalizada. De ahí que toda la pandemia lo que busca es reventar toda la clase media, que solo queden los funcionarios, que son simplemente sirvientes del Estado, y todo el que tenga iniciativa privada a la mierda. Recibirá una paguita y habrá un momento en que ya ni eso. Y cuando no tenga ni eso, pues tendrá que, bueno, recibir la mierda de carne sintética esta de impresora 3D que quieren meter ahora para que directamente, pues comamos eso, gachas estas sintéticas y envenenadas para que seamos todavía más débiles, más dóciles y estemos más desconectados de nuestro impulso divino. Entonces, en este sentido, ¿no podría llegar a convenir un poco más votar por Ayuso, por ejemplo? Sí. Sí, Lo que entonces pasa sí, ¿no? es que yo creo que está todo amañado. O sea, que evidentemente, si hubiera que apoyar ahora algo, o sea, el único reducto que aparentemente defiende un poco el sistema es la derecha. O sea, ahora mismo votar la izquierda ya es ir al globalismo descarado. Yo opino que aún así no va a hacer, o sea, que no va a servir de nada votar a la derecha, pero bueno, si alguien todavía cree en el sistema, yo le sugeriría que si quiere por lo menos sostener un poco sus libertades, la derecha. Por ejemplo, algo que pasa en Estados Unidos, queda por delante, que yo siempre he estado y siempre estoy y estaré en contra de las armas, es que claro, allí, como hay armas, cuesta mucho más implementar una dictadura. Pues claro, yo tengo una escopeta en mi casa, entonces, quieras o no, claro, aquí se vienen muy arriba los policías porque pueden desalojar una casa y ¿qué vas a hacer? Como mucho habrá algún tarado que tenga una katana, pero por lo general, pues te vas a dejar hacer. Pero claro, en un lugar que tiene una escopeta, oye, cuidado, ahí la policía no se mete. Y por eso en Estados Unidos ha habido 16 estados que han declarado el final de todo. Y el final de las mascarillas, eso ahí es mucho más complicado instaurar una dictadura en lugar de que hay armas. Insisto, yo no soy partidario de meter armas en ninguna parte, pero como ahí ya están y llevan estando, desde luego va a ser mucho más complicado poder instaurar la dictadura tal y como quieren. Por eso, la derecha, por lo menos, es más partidaria de ciertas libertades. Por eso es el único refugio que queda, pero es un refugio ficticio realmente. El partido está amañado, pero bueno, el que todavía quiera jugar ese partido, yo si votara, votaría a la derecha, pero como no voto a nada, pues me da igual. Trabajo en lo energético, que es donde creo que está la solución. Vale, entonces tú te abstienes porque realmente ya ves que está tarde o temprano, por derecha o izquierda, iríamos al mismo sitio, ¿no? Al mismo matadero. Acabaríamos llegando. Siempre por la izquierda vamos directo en línea recta y por la derecha veremos por lo menos una curva, parecerá que sí, parece que no. Vale. Acabaremos igual, tardaremos un poco más, pero por la izquierda vamos directos. Vale, entonces, imagínate que sabiendo yo esto, si votara, estaría dándole licencia o mi beneplácito a la derecha, por ejemplo, para que implemente este plan, esta agenda 2030, por ejemplo. Sí, es que a ver, si vemos la derecha no cuestiona la pandemia. O sea, no la cuestiona, no cuestiona la mascarilla, no cuestiona nada de lo troncal lo va a cuestionar. Por eso, aunque aparentemente sea más partidario, por ejemplo, de alguna medida, bueno, de reactivar la economía, de no cerrar el comercio, bueno, algo hace, pero vamos a lo mismo. Y de hecho incluso se muestra más radical en algunos puntos como el pinchazo obligatorio, que si el carnet para viajar. Entonces, realmente si nos paramos a pensar es un poco mejor, pero en algunas cosas es peor que la izquierda. A ver, hay algo que hay que entender. Los medios de comunicación llevan abonando el terreno para que todo el mundo sea de izquierdas. O sea, aquí llevamos años que si alguien decía algo a favor del PP, por lo menos en Cataluña, es un psicópata. Alguien decía, PP, fascista. O sea, partido de derecha igual fascismo, digo, pero ya sin debate. Yo, de hecho, de pequeño decía, pero ¿por qué son tan malos la derecha? O sea, quería que alguien me lo argumentara y nadie me lo argumentaba. Yo no tenía ni idea de política, digo, pero ¿por qué? Es que son los malos, es que son fascistas. Digo, bueno, ¿y qué significa fascista? ¿Qué quieren? Bueno, pues yo qué sé, digo, los dos tampoco me parecen santos, pero bueno, es igual. El caso es que todos los actores, actrices, deportistas están orientados hacia la izquierda. O sea, el discurso progresista es pro izquierda y todo el discurso derecha es fascista y extrema derecha. Claro, evidentemente ha habido una polarización muy fuerte para que nos organicemos todos en torno a la izquierda como si fueran buenos y malos, insisto, segunda dimensión, y claro, defender la derecha es un poquito más por libertad, pero insisto, acabamos en lo mismo. Damos una vuelta más, pero acabamos en el mismo lugar. Por eso, izquierda-derecha, la misma mierda son en el fondo,
pero la izquierda es la que al finalmente se va a implantar en las élites, que es miseria para todos sin grados intermedios, mientras que a la derecha todavía hay un factor intermedio, que alguno de tus congéneres tendrá por lo menos su chalet de lujo. Ahí ya no, en la izquierda ya ni eso. Ya ni siquiera puedes aspirar a todos por la baja, todos en la miseria. Totalmente. En Estados Unidos es tremendo la politización de los artistas, por ejemplo. Es brutal. O sea, yo veo mucho los late night shows de, por ejemplo, Kimmel, Fallon, todo esto, y es que es flipante como todos despotrican a Trump, por ejemplo, y bueno, pues defienden todas estas políticas de género globalistas etc., ¿no? A muerte. Y nos viene muy bien al tema para preguntarte sobre Trump. ¿Sigues teniendo ciertas dudas sobre él o ya has llegado a una conclusión de decir, no, sí que era disidencia controlada o puede llegar a dar un giro todavía? Yo sigo ¿Cómo lo ves? pensando que hay algo todavía luminoso en él por los testigos. O sea, he hecho esa pregunta 8000 veces desde todos los oráculos posibles con canalizaciones y siempre me sale que hay algo positivo en él. O sea, que no lo ha sido del todo, que no es 100% benéfico, que ha hecho sus cosillas, pero sin embargo que él ha intentado en la medida de lo posible hacer algo por la luz. O sea, que hay una parte redentora en él. Lo mismo que, insisto, que podía verlo en el de Tanzania o en el de Burundi, creo que es. O sea, que realmente, si no hace más, es porque teme por su vida y por la de los suyos. O sea, que debe estar amenazadísimo. Esa es lo que yo sostengo. Entonces, está tan amenazado que no puede salirse mucho del guión. Porque, bueno, lo hemos visto con el de Tanzania. Para mí es una prueba explícita de qué pasa si te niegas al plan. O si recordamos al principio, Boris Johnson, el de Reino Unido, en un momento dado dijo, oye, yo apuesto por la humanidad de rebaño. En principio se contagió, estuvo al borde de la muerte y luego ya salió mucho más blandito. Incluso aquí en España, el de Vox, el Ortega Smith, también al principio estaba muy en contra de todo, lo hospitalizaron, estuvo como 2 semanas casi al borde de la muerte. Ya ves, un tío que es boina verde, un tío que físicamente tendría que estar fuerte, y después ya volvió blandito y pro pandemia. O sea que yo creo que los que de natural plantaron cara, le dieron un toque, les amenazaron, les tocaron y ya agacharon la cabeza. Entonces, yo creo que sí que existe disidencia real en la política, pero es debidamente reconducida. Y siempre me remito al caso de John Fitzgerald Kennedy, que al fin y al cabo, pues es el caso de que un presidente de Estados Unidos, pues yo voy a arreglar todo esto, pues lo matamos. Entonces, claro que puede existir. Y creo que el caso de Trump es parecido al de Kennedy. Entonces, él quiso hacer algo, pero realmente todo su grupo de asesores estaban en contra, porque realmente en la política, el político de turno es un mandado. Lo importante son los asesores, porque los asesores son los que están allí siempre. O sea, el político es un interino, es alguien que llega allí y cuando se va el político vienen otros y los interinos siguen allí. Un poco el que haya visto series de televisión tipo Juego de Tronos o similares, son los que están en la corte los que mandan. Los reyes que ponen son monigotes, al final son dominados por la aristocracia y esa aristocracia preexiste a la persona que está ostentando el poder. Entonces son ellos los que escogen, vamos a poner a este o vamos a poner a otro. O lo mismo en un partido político, son los varones del partido político los que deciden aupar a uno o a otro. Entonces cuando este decide, oye, voy a hacer esto, dicen los varones, no, esto no puedes hacerlo, te tumbamos, tienes que hacer esto o lo otro. Entonces, claro que tiene capacidad de elegir y al final de tomar una política unidireccionalmente, pero luego se va a tener que enfrentar a ellos. Según el valor, el coraje o la osadía que tenga el político de turno, puede llevar a cabo sus planes, pero se va a enfrentar a una posición férrea. De hecho, cualquiera que haya estado en una multinacional o en un puesto directivo habrá visto un poco este juego, que aparentemente no te dan directrices a lo mejor demasiado explícitas, pero si te sales del guión vas a recibir reprimendas. Y eso es lo que finalmente delimita tu campo de acción. Totalmente, qué bueno. Sí, JFK, el mensaje más claro de la historia, diría yo, ¿no? Porque iba a cambiar a patrón, creo que era plata, ¿no? Con la orden... Sí, creo que sí, creo que sí. No recuerdo mal. No recuerdo el número ahora, 0101 o algo así, creo que era. Pero, claro, hilando tema Trump, JFK, porque también se hablaba del hijo de JFK que podía estar vivo y volver en los entornos QAnoners, ¿no? El movimiento QAnon, ¿qué opinión te merece a día de hoy, después de un año, bueno, después de 3 años y pico que han venido dando mensajes y dando las gotitas
de que va a pasar esto, va a pasar lo otro y la mayoría de cosas no han pasado. ¿Qué opinión le das al movimiento cubano? También es un tema que lo he analizado muy profundamente porque quería saber cuánto de verdad hay ahí, cuánto de mentira. Y claro, partamos de una base. Cuando analizamos una disidencia claramente controlada, como puede ser Anonymous o puede ser Wikileaks, y los considero disidencia controlada, para mí un elemento muy clave y muy nuclear, que es, tú miras en Wikipedia qué dicen de Anonymous o qué dicen de Wikileaks. Y si te fijas, son bastante blandos. O sea, le llama Anonymous, creo que era ciberactivismo, o sea, no llamarían terrorismo, no, ciberactivismo. En cambio, cuando hablan de Q, hablan de terrorismo, hablan de secta, hablan de grupo de ultraderecha y además dedican una gran, digamos, parrafada a desmentir todo lo que han fallado, todo lo que han hecho mal. O sea, hay un esfuerzo mediático muy fuerte por desacreditar el movimiento. Claro, piensa que es un movimiento que toca algunos puntales del sistema. O sea, habla abiertamente de un Estado profundo, habla de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, las disidencias controladas tocan escándalos políticos, mierdecillas, pero nunca van a la raíz del sistema. Este momento Q sí que ha tocado temas troncales, ha ido a puntos gordos. Entonces, el deseo de desacreditarlo es muy fuerte. Yo creo que sí que hay algo de real. Otra cosa es que, claro, al final, esos drops, esas gotitas que salen, las últimas que hay son de noviembre de 2020 o diciembre, y son cosas muy genéricas. Entonces, todo lo que van a decir que el día 20 de enero iba a pasar tal cosa, no viene directamente de Q. Viene de fuentes cercanas a Q, de gente que habla en nombre de Q, pero no viene de ese movimiento directamente. Entonces, claro, los que decían vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, bueno, son portavoces que no creo que el propio Q, o por lo menos no hay ninguna confirmación del propio Q, de que les haya dado permiso para hablar en su nombre. Y por otra parte, si aceptamos la premisa de que se supone que es un grupo de inteligencia, sería bastante absurdo hablar abiertamente de tus planes cuando eso lo va a leer tu enemigo. Entonces, cuando tú estás dando un mensaje público, no es tanto para la gente que lo apoya, que al fin y al cabo tampoco les piden que hagan esto o hagan lo otro. O sea, que es algo bastante genérico y algo neutro. O sea, es un tablón de anuncios que da información sobre lo que va a pasar o sobre lo que va a hacer, y ahí el espectador pues le dice toma palomitas y ya está, no te pide que hagas nada. En ese sentido, poco sectario, porque tú no tienes que hacer nada, no tienes que participar. Entonces, cuando tú das una información, seguramente lo que te interesa es hacerla deliberadamente confusa si lo que quieres es confundir a tu adversario. O sea, si yo digo Hillary Clinton va a ser detenida mañana, a lo mejor lo que tengo es, le pongo una cámara o le pongo una escucha y quiero saber a quién llama. Y quiero saber qué hace, porque a lo mejor esta tiene un grupo secreto y yo quiero saber qué grupo secreto tiene, si tiene un búnker, ¿dónde está? Entonces puede ser, si hay un servicio de inteligencia detrás, que sirva precisamente para monitorizar las acciones de las élites. ¿Que pienso que hay mucha literatura al respecto, cosiclones y tal? Sí, pienso que hay mucha desinformación al respecto y creo que también es intencionada. Precisamente para que las élites no se lo tomen demasiado en serio, también para que la gente pues se lo tome también con cierta discrecionalidad, y lo que no estoy de acuerdo en nada, pues en el juego este de la semana que viene va a ser la bomba, eso es evidentemente desinformación. Eso es una tontería y no hay que hacerle mucho caso. O sea, pienso que ni el propio Q quiere ese juego, en el caso de que, insisto, todo esté conectado. Yo digo porque yo canalicé esa energía muchas veces para ver si había algo real y me salía que sí que había algo real, que sí que había una energía de una alianza que estaba jugando con eso. Lo que pasa es que había mucho ruido alrededor. Perdona si me he extendido mucho en la respuesta. No, todo lo contrario, cuanto más mejor, porque es un tema, yo me he mantenido distante a voluntad, porque de entrada dije, bueno, los eslóganes ya me chirriaban, porque bueno, es todos a una, ¿no? Hay que confiar en el plan, entonces cuando ya te piden unidad y confianza, a mí me genera rechazo directamente. Digo, uy. Pero claro, luego ves cómo los escarnian en los medios, que es brutal, o sea, les mete pa' polvo que flipas. Aquí también en Antena 3, yo colgué en Instagram una vez que lo pillé por casualidad y guau, es que sí, los tratan de eso, de secta. Entonces, eso le da mucha credibilidad para mi entender. También hay una base que, claro, si hay alguien detrás, son personas normales y corrientes. Entonces, tampoco tienen que ser seres de luz súper evolucionados. Quiero decir que esos eslóganes, que pueden ser un poco chapuceros o tal, de confía en el plan y tal, son personas normales y corrientes, que a lo mejor es un militar de un servicio de inteligencia. Entonces,
a lo mejor tampoco da para más el hombre, quiero decir que se le ocurre lo que se le ocurre, que tampoco tiene por qué ser una mente virtuosa, puede ser alguien simplemente que tiene acceso a fuentes de información oficiales, no tiene por qué ser un súper estratega. En ese sentido, puede ser perfectamente mejorable. O sea, a lo mejor dice, bueno, pues hazlo tú, hijo de puta. O sea, es decir, que me parece muy bien que si se supone que yo me estoy enfrentando al estado profundo y me estoy jugando la vida, filtrando información, oye, pues hazlo tú. Si tan bueno eres, móntate una rebelión. Digo, fácil no debe ser. O sea, que si fuera real, pues más o menos debería hacerse así. Y si fuera falso, tampoco te afecta mucho. Por eso digo que lo mejor, o mi postura al respecto es, bueno, lo miro con entretenimiento. No voy a poner toda mi esperanza en que alguien me salve la vida, me parece bien porque están filtrando mucha información interesante y real, y luego si hay desinformación que añaden los propios divulgadores, bueno, pues hay que aprender a filtrarlo como todo. Exactamente mi postura, porque yo miraba con cierto recelo y pensé, bueno, pues hombre, si están haciendo algo bueno, pues que lo hagan, genial, yo voy a hacer lo mismo. O sea, no voy a cambiar mi manera de hacer por esto, porque no, de entrada no me parece muy como para saltar de cabeza. Así que digo, bueno, pues mira, genial. Si es así, sí, si no, pues mira. Bueno, y aparte que hay elementos objetivamente positivos que han sido completamente contra pandemia desde el minuto 1, con lo cual eso ya está muy bien, porque desde el minuto 1 se han posicionado en contra de la pandemia, cosa que no ha sido algo trending en todos los organismos, en todas las organizaciones. Y también, insisto, han ido muy a saco contra algunos puntos principales y han ayudado a mucha gente a que también se dé cuenta de la pandemia. O sea, quiero decir que ha movilizado, o sea, si eso lo genera el propio sistema, es jugar con fuego. O sea, si yo desde el sistema quisiera generar una disidencia, desde luego no habría jugado la baza de Q. O sea, habría ido con mucho más cuidado y habría tocado pues el tema militar, algún tema más, pero ni habría metido con el tema niños, ni habría entrado en algunos temas abiertamente muy polémicos. O sea, a mí hay muchas cosas que no me encajan en una disidencia controlada. Porque, insisto, los disidencias controladas nunca van, estos han ido a saco por los Rothschild, han ido a saco a la Reserva Federal, van a por la mafia sionista, o sea, han ido a por los tótems. Entonces, es muy raro que una disidencia controlada vaya tan a saco a por los tuyos. Es muy extraño eso. Totalmente, sí. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente dan más alegrías en un futuro próximo. Pero sí que, obviamente, cualquier movimiento de disidencia real va a despertar una contra de la élite con desinformación constante y un sistema de propaganda brutal, ¿no? Entonces, era de esperar. Así que bueno, genial. Y quería acabar, no quiero mantenerte más de la cuenta porque ya estamos en 1 hora y 41 minutos. ¿Cómo? La pregunta es un poco cambio de tema radical, ¿vale? Pero ¿cómo les dirías a las personas que están gestionando este paradigma de las vacunas? Bueno, ya he dicho una palabra prohibida ahora mismo. Bueno, pero ahora vamos a cambiar de concepto, ¿vale? Sí, se me ha escapado. Claro, personas que están en su núcleo familiar están despiertos a lo que está sucediendo y tienen que gestionar que sus familiares pues vayan a pincharse o que estén absolutamente suscritos a esta narrativa oficialista de que existe una super que nos está abocando al apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aconsejar a estas personas para que gestionen un poco o qué perspectiva, qué filosofía deberían adoptar en este sentido, ¿no? Lo primero, libertad de elección, quiero decir que si alguien libremente escoge el pinchazo, pues que lo haga. También hay una parte importante que cuando una persona escoge libremente el pinchazo, hay una parte de sí que cree en ello. Entonces, si cree en ello, también le protege. O sea, porque si yo me tomo un veneno, pero creo que me está sanando, solo por el efecto placebo y por la sugestión positiva, seguramente me va a dañar menos que si me lo pongo yo, que sé que eso es una porquería. Entonces, hasta cierto punto, están algo protegidos. O sea, quiero decir que no es tan nocivo en el momento en el que piensan y creen de corazón que eso les va a salvar y va a ayudar. Entonces, en ese sentido, tengamos confianza en el plan divino, tengamos confianza en que todo tiene un sentido y una lógica especial, y antes de ponernos catastrofistas pensando que se va a ir toda la mierda, sepamos que vamos a ganar. Entonces, confianza general en el gran plan.
no en el pequeño plan, en las cosas, en las intenciones de la gente que pueden ser las más retorcidas del mundo, pero sí en que al final todo sale bien si tenemos la energía adecuadamente puesta en su sitio. Entonces sí que existe un plan cósmico que determina lo que va a pasar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre depende de nuestro libre albedrío, nuestra voluntad de superarnos y llegar a Claro, algo, lo que llamamos algo plan mejor. cósmico son los yoes superiores de todos los llamados despiertos que estamos sincronizados y que estamos haciendo piña desde ahí arriba y fuerza desde aquí abajo para que eso se solucione, para que podamos revertir la situación opresiva en la que estamos a raíz de la oscuridad y el pulso con la luz. Tremendo, genial, genial. Bueno, Robert, pues mira, como última pregunta, te preguntaría, haciendo honor a Mami Rick, que está aquí dando caña, ¿eres vitalista? ¿Te ¿Vitalista te consideras refieres a vitalista? Sí, como una filosofía de vida de disfrute y parecido a hedonista, vitalista? Sí, no sería hedonismo, sino de disfrute de la vida, como no solo como los frutos de la vida y del placer, sino como entregarte a la vida y Absolutamente, sí, totalmente. totalmente. Y me pone aquí otra pregunta. Dice, ¿te vienes este domingo al party vitalista en Terrassa? Uy, pillarme un fin de semana es complicado, ¿eh? A mí, vamos. ¿No? Si mi agenda pública ya está para un año vista, la agenda privada ya ni te cuento. Vamos, eso es imposible. Ya, claro, tremendo. Es A ver, imposible. estás a tope hasta el año que viene, ¿no? He escuchado. Hasta mediados, bueno, sí, hasta junio del año que viene ya la agenda astrológica para pedir consulta es eso. Y en la privada personal casi peor, así que... Oye, no me quiero ir sin preguntarte porque me has leído un poquito, ¿no? Sí, te O mira un poquito tu carta natal. sí, Te ¿quieres decir hago algo? dos titulares rápidos así. Sí. Tienes carta de filósofo. Mm. O sea, de pensador muy estructurado, muy ingenioso y que todo lo ha pensado y madurado muchísimo. O sea, la posición de Sol en Casa 9 en Capricornio es típica de grandes pensadores que además tienen una cosmovisión propia, muy rigurosa, muy tradicional, muy bien pensada, muy estructurada y que además va evolucionando mucho con el tiempo. O sea, que está sujeta también a mucha evolución. También es un poco vitalista, porque el ascendente Tauro, la luna en Aries, o sea, eso ya da un pulso de disfrutón de la vida. Y sobre todo alguien muy comprometido con la idea de la verdad, o sea, la búsqueda de la pureza, del conocimiento puro. Entonces, en ese sentido, tu misión de vida está claramente conectada, no tanto a la divulgación en sí, como a la búsqueda del conocimiento. O sea, eres más investigador que divulgador. Aunque divulgues, pero estás más tiempo o disfrutando más cuando absorbes nueva información que no tanto al compartirla. Totalmente. Y bueno, aprovechando que dices esto, os quiero invitar a que veáis mi directo en el que hablo del implante etérico, que no hemos hablado mucho, te he comentado antes de comenzar, pero quiero que le echéis un vistazo, ¿vale? Es el primero el bloqueo humano, ya lo veréis. Y ahí creo yo que recojo básicamente la síntesis de mi investigación un poco extrema, como ya te he dicho antes, ha sido un poco a saco, un poco hardcore, pero llegué a ver una cosa que yo considero muy basal, muy de raíz, ¿no? Que es un implante etérico que nos condiciona a todos. Entonces, echarle un vistazo y te lo mandaré a ti, Robert, para que lo veas también, porque creo que Muy te puede interesante. interesar. Sí, de verdad Sí. que... Y aparte lo describo con todo lujo de detalles porque realmente ahora mismo lo estoy notando, o sea, tal y como hablamos. O sea, entonces estamos en ello. A deshacerlo y a mandarlo a tomar por saco. Eso es lo que estoy haciendo. Llevo 3 años, hermano, desliándome este hilo, el hilo etérico que te he dicho antes, que nos imprime el cuerpo etérico en 3D. Pues lo miro, lo Y, investigo y acabamos con ello rápido. oye, pues no me digas eso que vamos. Oye, te vienes este finde te vienes. No, Vengo en el astral y desde el astral voy ahí con las tijeras o con la motosierra astral y lo reviento. Hostia, pues métele, reviéntalo. Total, tremendo. Vale, Robert, brutal, hermano. Me ha encantado charlar contigo. No sabes cuánto, de verdad. Te sigo desde el primer momento y has visto que ya he publicado muchas cosas tuyas en mi Instagram y te considero, eres como la navaja suiza del despertar, ¿sabes? Porque lo tocas todo, ¿no?
multiusos ahí con todas las propiedades. Sí, total. Así que muchísimas gracias por concederme este directo. Y nada, a todos los que habéis estado atentos, muchísimas gracias también por los comentarios también. Si tenéis comentarios, después los podéis hacer en diferido, quizás algunas preguntas, etc., pues ahí está disponible. Y nada, Robert, lo damos por zanjado. Muchas gracias por estar 1 hora y 50 minutos. Perdona que te he mantenido tanto. Y muchas gracias, hermano. A ti, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, un saludo. Chao. Hasta ahora.